y al principio del EP, un hombre es apuñalado consecutivamente por una niña, quien luego revela que el nombre de su víctima es Tomokui Kenate. En esto termina muriendo, o al menos eso pensaba. Al fin y al cabo Tomokui abre los ojos una vez más, y sí, se encuentra con un ser extraño justo frente a él. Esta criatura lo llama Gobrou, y al día siguiente, cuando se despierta, Tomokui se encuentra rodeado de varios bebés verdes y blancos. Extraño, y cuando se pone más atención a sí mismo, nota que se ha transformado en uno de esos bebés, por lo que Tomokui deduce, quien terminó renaciendo como esta criatura verde y llora. Ante esto comienza a llorar de desesperación, y al día siguiente, nota que su cuerpo está creciendo muy rápidamente, y aunque, aún sin saber qué significa todo esto, Tomokui decide ver esto como una segunda oportunidad para vivir, así que lo hará. Aprovecha para sobrevivir el mayor tiempo que puedas. Y después de haber pasado 4 días, el líder de la banda les da su última comida, y les dice que de ahora en adelante deben partir hacia buscando su propia comida. Tomokui decide echar un vistazo al mundo exterior y se asusta por la apariencia intimidante de pájaros, y además, también nota la presencia de varias plantas que nunca antes había visto. Y de repente sale Gobkichi también, y entonces Tomokui se presenta con su nuevo nombre, que en este caso es Gobrou, así que comienza a acercarse a Gobkichi, solo para tener más ventaja en sus cacerías, porque mientras uno de ellos persigue al animal, el otro lo pilla desprevenido con un trozo de madera. Entonces Gobkichi comienza a examinar el cuerno del conejo, para ver si puede hacer un arma con él, y en cuanto a Gobkichi, él simplemente continúa comiendo la carne del conejo, todo emocionado, y al día siguiente, hacen el mismo esquema de perseguir al conejo mientras el otro lo pilla por sorpresa, pero esta vez, Gobrou hace uso de su nueva arma durante la caza, en este caso, el cuerno del conejo, y mientras destroza a su presa, afirma que ese cuerno es sumamente útil, y mientras se sienta a comer, vuelve a pensar en su vida pasada, y habla un poco sobre la habilidad de absorción, que es básicamente la rara habilidad que tenía en su viejo mundo, y la función de esta técnica es permitirle comer prácticamente cualquier cosa, y además, también tiene grandes posibilidades de adquirir las características de todo lo que come, y en cuanto a sus demás habilidades, aparentemente han sido redefinidas en este nuevo mundo, sin embargo se siente satisfecho de haber continuado con absorción, después de todo sigue siendo muy útil en el mundo actual. Entonces Gobkichi lo encuentra, y Gobkichi le informa que hay muchos monstruos acechando con poderes increíbles, y al día siguiente, uno de los niños elfos se da cuenta de que sus amigos se comen un conejo sin cuernos y piensa que es genial, y al ver a ese chico al azar, el extraño se rió, y la joven se presentó como Gobmi, y explicó que uno de los elfos murió después de ser corneado por un conejo con cuernos, por lo que la niña elogia a Gobrou nuevamente, llamándolo increíble. Después de todo, pudo acabar fácilmente con uno de estos conejos, y al ver a la chica halagando tanto a Gobrou, Gobkichi pide ser elogiado también, pero la chica afirma que él es solo una persona común y corriente sin nada interesante, por lo que Gobrou llama a Gobmi para que presencie su caza al día siguiente, pero cuando llega el día, notan que empezó a llover de la nada, y luego todos deciden posponga la caza hasta la mañana siguiente. Por ahora, Gobrou va al almacén para comprobar sus artículos y ve si puede hacer una nueva arma, pero cuando llega allí, se encuentra con un grupo de mujeres humanas cautivas, y luego, el veterano Gobhii se acerca al niño y le explica que probablemente tiene una mayor propensión a escalar y nivelar más rápido, y al escuchar esto, Gobhii no entiende nada, y entonces Gobhii le dice que se toque la cabeza, así podrá ver su nivel, y luego de hacer esto, Gobrou descubre que está en el nivel 86, y el veterano le informa que si llega al nivel 100, podrá lograr una forma de vida más avanzada, y si esto realmente sucede, Gobhii afirma que será un duende muy afortunado. Después de todo, los duendes comunes tienden a envejecer muy rápido, como por ejemplo el propio Gobhii, que aunque aparenta tener unos 80 años, solo tiene poco más de 20 años. Dicho esto, afirma que los jóvenes duendes de la aldea regresarán pronto, por lo que Gobrou tendrá la oportunidad de ver un Hobgoblin. Evolucionó, y después de 8 días de su renacimiento, Gobrou sigue su vida diaria común, simplemente cazando junto a sus amigos, y, mientras se concentra en el combate de largo alcance, Gobkichi se encarga de la parte del ataque directo. En esto la formación de 3 duendes que habían engendrado estaba funcionando perfectamente, y mientras se sentaban a comer, Gobrou usa la capacidad de absorción para examinar la serpiente, y pronto descubre que es venenosa, por lo que envía los amigos no se comen al animal, de lo contrario morirán. Dicho esto, vuelve a pensar en su propósito, y les dice a todos que sobrevivirá en ese nuevo mundo. Esto es lo que sucede 10 días desde su renacimiento, y Gobrou le informa que este día es como cualquier otro, solo preparando su equipo, y salir a cazar, como siempre. Y ya en el 12º día, él y sus amigos decidieron examinar más a fondo las cuevas, solo por curiosidad, pero al mismo tiempo, al hacerlo, terminan en problemas, ya que se enfrentan intensamente a los distintos monstruos de la cueva, pero al final, logran salir de la cueva juntos y con vida, luego de enfrentarse a los monstruos en equipo. En este Gobrou toma uno de los monstruos para que se lo coman, y de esta manera logra obtener un nuevo conjunto de habilidades, y al final, al amanecer del 12º día, algo extraño llama la atención de los duendes. En este caso, varios de ellos comienzan a caer al suelo del nada, y uno de los duendes comenta que su veneno no fue ajustado correctamente, debido a su prisa. Entonces Gobmi salta sobre su cuello para castigarlo, y al 13º día, Gobmi y su equipo continúan cazando, pero él continúa preocupado por el ataque que ocurrió la noche anterior, y en cuanto al orco que mató, Gobrou recibe algunas habilidades. Como recompensa por haber derrotado a este enemigo, en este caso recibe las habilidades libido, lenguaje orco y detectar y analizar. Y después de comer, se rió y notó que sus aliados ya están llenos, por lo que decide llevar el resto de la carne al otros duendes, y al ver esto, se quedan incrédulos, pero Gobrou reafirma lo que dijo, y dice que solo trajo la comida para ellos. Los duendes les agradecieron y comenzaron a comer, y Gobrou notó que su personalidad en ese nuevo mundo también había cambiado. Después de todo, en su viejo mundo nunca pensaría en ayudar a los indefensos, y con eso se da cuenta de que no solo su apariencia ha cambiado a medida que renacido, y después de irse a dormir, se despierta en medio de la noche con una notificación que dice
dice que se han excedido sus valores de nivel, así que solo trata de ignorar esta notificación para seguir durmiendo. Después de todo, Gobrow estaba muy cansado desde ese día. Sin embargo, los mensajes siguen llegando y se abre un nuevo cuadro que le pide que confirme si quiere evolucionar ahora o más tarde. En esto confirmó que sí y se volvió a dormir, y luego recibió la bendición del gran dios de la muerte y del origen, y al despertar, se mira a sí mismo en el reflejo de su espada y nota que ha vuelto a la misma apariencia que tenía antes de reencarnarse en ese Gobkichi. Despierta también, y cuando Gobmi los ve, se da cuenta de que ambos son incluso más grandes que antes, y el maestro Gobhi se da cuenta de que ambos ya son clasificado, y esto le sorprende, ya que ambos nacieron hace menos de un mes, y en cuanto a Gobkichi, sugiere que prueban sus nuevas fuerzas. De esto Gobrow deduce que su compañero tiene ganas de salir a cazar. Sin embargo, Gobkichi afirma que ese no es el caso, pues lo que realmente quiere es luchar contra él, por lo que los dos salen de la cueva, y salen a pelear, y después de unos segundos de pelear, Gobkichi termina en el suelo, y luego Gobrow pregunta si su amigo está bien, y él simplemente responde que Gobrow es muy fuerte. En esto los dos deciden detener la pelea, cuando se dan cuenta de que se avecina un problema, y Gobrow le pide a Gobmi que vaya tras una bestia, similar al que cazaron el otro día. En este, un grupo de lobos comienza a cazar a un orco, y al ver la fuerza absurda de estas bestias, Gobrow afirma que estos monstruos son perfecto para que prueben su nueva fuerza, y mientras tanto, Gobmi dispara una flecha a uno de los lobos, llamando al atención de toda la manada, y luego Gobrow y Gobkichi van tras los lobos, decididos a atacarlos con todas sus fuerzas, y cuando rematan el líder de la manada, los lobos comienzan a luchar, ya que sin la guía de su amo, son eliminados mucho más fácilmente, y cuando ya solo queda un lobo, la bestia se pone frente a Gobrow demostrando que está muy enojado, pero el lobo cae muerto en el suelo poco después, tras ser alcanzado por una flecha envenenada, y en cuanto al Gobrow, deduce que este último lobo era el líder de la manada, y entonces se alimenta del animal, y con eso, obtén las habilidades caza salvaje, ocultar armadura y orden. Una vez hecho esto, Gobrow arroja los cuerpos de los lobos a los demás duendes, para que ellos también puedan alimentarse, pero al mismo tiempo, en lugar de aceptar esto de buena gana, uno de los goblins se arrodilla y le ruega que le enseñe a matar también, y luego, decide enseñarles todo lo que sabe, pero además de ayudar con este tema, también está dispuesto a enseñarles a fabricar armas. Si no saben, en eso todos les agradecen, y Gobrow les pide que levanten la cabeza inmediatamente. Al fin y al cabo todos son parte del mismo equipo, duendes, y al escuchar esto, todos los duendes se vuelven locos, y una vez más lo adoran, en lo cual el duende tiene la impresión de que pudo ver él sus próximos pasos con claridad, y luego asocia este sentimiento con la nueva habilidad que ha aprendido, ordenar. En este caso, solo se ve a sí mismo comiendo cada vez más y ayudando a sus compañeros a prosperar también. Entonces el día 17 Gobu dice que han estado entrenando durante 4 días, pero todavía hay mucho que aprender, así que entra a la cueva y se enfrenta cara a cara con Gavin, quien al parecer ha cambiado mucho. Y en el 17º día, Gobhi recibe una terrible noticia sobre mujeres humanas quemadas vivas, en la que él, junto al Gobrow, hacen un monumento en su honor. Y después de unos días de esto, Gobrow comienza a entrenar a los duendes de su generación, y durante este viaje, también aprovecha comerse algunos enemigos que considere prometedores, para poder aprender nuevas habilidades. Y en medio del entrenamiento, son sorprendidos por enemigos que se parecen a los goblins, tras lo cual Gobhi les informa que ellos son sus invasores y, en términos generales, serían los padres de la generación Gobrow. Y después de eso, les llevan un grupo de chicas humanas, y luego Gobrow les explica que los genes de los goblins son muy fuertes, y debido a esto, cuando se aparean con otras especies, su ADN termina teniendo prioridad a la hora de generar niños, y aunque Gobrow ve sentido en que los goblins quieran preservar su especie, cree que está mal hacerlo, y luego pide poder cuidar de estos humanos en su lugar, pero al escuchar esto, uno de los goblins se niega a concedérselo. Responsabilidad para él. Después de todo, Gobrow es prácticamente un recién nacido para él, y en medio de esta confusión, dos chicas goblins se les acercan y les dicen que no tienen la intención de terminar metiéndose en medio de esta pelea interno, en el que Gobrow pregunta quiénes son, y los goblins de al lado los presentan como Hobsato y Hobsei. En este de las chicas proponen tener un duelo con los líderes de cada generación, y el ganador podrá decidir qué debe hacer el pueblo hacer a partir de ahora. Sin embargo, ella les prohíbe usar armas durante la pelea, por lo que los goblins inmediatamente aceptan el desafío y afirman que en realidad falló. Merece aprender una lección. A su vez, él dice que no tiene ninguna objeción a su gobierno. Dicho esto, comienzan la pelea, pero los goblins son rápidamente inmovilizados, por lo que Gobhi pregunta dónde se escondía esas redes, y Gobrow explica que sus redes no pueden contar como armas. Después de todo, se reproducen a través de su cuerpo, y al notar la utilidad de este ataque, las chicas se sorprenden, y Gobrow mira a todos diciendo que es el líder oficial de esa aldea. Después de todo, ganó la pelea, según lo acordado, y luego pregunta si alguien tiene alguna objeción a hacer ante este hecho, pero todos aceptan esta situación. Y después de eso, va donde las chicas, y les dice que ya les dijo a todos que las dejaran en paz, y además les promete que algún día lo hará, llevarlos de regreso a una ciudad humana. Después de lo cual, una de las chicas les pregunta qué deben hacer para devolverles el favor, y él deja claro que realmente los salvó con interés. En este caso quiere que le transmitan su conocimiento humano, y durante la conversación, descubre que eran parte de un grupo de comerciantes, y al pasar por el país de los duendes, se terminaron siendo atacados por sus compatriotas, y fueron los únicos supervivientes del ataque. Y al día siguiente, regresa al lugar donde los dejó, para entregarles el desayuno, y allí se fija en las niñas, sonriendo e intentando tomar la situación de una manera más positiva, aunque la situación no sea tan favorable. Y para ayudarlas en este sentido, Gobrow les prepara una buena comida, para sanar su estado mental y darles a las niñas una verdadera razón para sonreír. En esto nos contextualiza sobre las niñas, y dice que la más tranquila de ellas es evaluadora y herrera, mientras que las hermanas, ellas, están formados por un cocinero y un sastre, y en cuanto a la chica de gafas, dice que es alquimista, y finalmente, la chica, valiente y
pelirroja, parece una guerrera al comienzo de su carrera. Y después de eso, Gobrow vuelve a entrenar a los duendes, y en lugar de enseñarles a cazar, elige centrarse en ejercicios en grupo, y después de unos días de este entrenamiento, él y Gobkichi hacen un duelo simulado, solo para entrenar, y durante la noche. Ese mismo día, un grupo de duendes se acerca a las 5 chicas humanas mientras duermen, y entonces Gobrow nota el extraño movimiento del lugar y castiga a los duendes, y luego les recuerda que ya les había dicho que no lo hicieran, ponerle las manos encima a la chica, y mucho menos al jugador. Y al escuchar esto, uno de los goblins explica que un niño como Goblin realmente no debería saber a qué sabe un dulce duende. Mujer humana, luego lo patea y se dirige a las chicas para calmarlas. Y luego los otros goblins también van a la habitación para ver qué está pasando, entonces Gobrow le pide a Gobkichi que lo lleve esos goblins en el suelo a otro lugar, y en cuanto al Gobmi, le encarga despertar y reunir a todos los demás goblins, porque necesitan ver qué pasa con quienes no respetan sus órdenes. Y luego saca a todos los duendes ofensivos y comienza a golpearlos hasta que la mano dice basta, a lo que mira a él. Otros duendes con una sonrisa cínica en sus rostros, dando a entender que esto también les podría pasar a ellos si les faltan el respeto. El pueblo gobierna, y después de matar a todos los goblins ofensivos, Gobrow deja a Hoken colgando boca abajo, para que pueda tener él la muerte más lenta y dolorosa de todas. Y al día siguiente volvió a cazar, y con mucha dificultad él y sus amigos lograron acabar con el caballo tricornio. En este Gobrow aprende la habilidad de escalar, el relincho del caballo escalado y varias otras habilidades útiles, por ejemplo, el triple empuje, que te permite asestar 3 golpes a tu enemigo incluso si lo atacas solo una vez. Y cuando cae la noche, la pelirroja decide irse a dormir con Gobrow, ya que todavía estaba traumatizada por lo que sucedió anoche, por lo que le permite dormir allí, pero cuando despierta, nota que Gobmi también se ha unido a ellos, durmiendo en su brazo. Y cuando regresan al entrenamiento, descubre que Gobwe terminó evolucionando a Hobgoblin igual que él, y en cuanto al entrenamiento, Gobrow nota que todo va muy bien, ya que todos los goblins están cuidando sus respectivas áreas con gran competencia. Y entonces Gobrow decide dejar el entrenamiento del día en manos de los capitanes. Y mientras tanto se internó en el bosque para devorar cuantas presas pudiera, y cuando vio otro caballo tricornio, decide arriesgarse y activa la fase 1 de su hechizo de finalización, llamado Gaeder, y al alcanzar el objetivo con este poder, Gobrow rápidamente remata al caballo, a raíz de lo cual siente que se ha vuelto algo arrogante después de usar magia de ataque por primera vez, y como consecuencia de toda su confianza en sí mismo, decidió ir más allá, al norte del bosque, pero notó que terminó yendo demasiado lejos, y cuando mira hacia un lado, ve un charco de sangre en el suelo, y pronto recuerda el consejo del Gobhili, donde advirtió los niños nunca deben entrar en los bosques del norte, ya que en lo profundo de ellos vive una enorme criatura llamada oso rojo. En esto se dio cuenta de que realmente está en lo profundo del bosque del norte, tal como te dijo Gobhili, y de repente él aparece un oso así, y se encuentra cara a cara con Gobrow, en el que afirma que cualquier persona con un mínimo de conciencia ya tendría. Traté de huir de esa situación, y en lugar de seguir su instinto y huir, Gobrow decide quedarse allí e idear alguna estrategia para acabar con esa criatura. Después de todo, su objetivo es matar y alimentarse del oso rojo. En este vuelve a utilizar la magia Gaeder con la intención de derribar al enemigo de un solo golpe, y mientras tanto, los amigos notan lo tarde que llega a casa, pero una de las chicas deduce que todo está bien. Después de todo, Gobrow es un chico muy agradable, fuerte. En este continúa una feroz lucha contra el oso, quien a su vez sacrifica una de sus patas para defenderse de la magia de Gobrow, y después de eso, el oso lo ataca nuevamente solo con su instinto salvaje, después de lo cual Gobrow lo golpea con un hacha a su oponente, pero el oso resiste ferozmente el ataque, demostrando una resistencia de otro nivel, y luego Gobrow termina recibiendo un golpe directo de las garras de la criatura. Sin embargo, se mantiene firme e intenta arrestar al oso con sus redes, en las que la criatura destruye las redes muy fácilmente y lo ataca con una ráfaga de fuego que prende fuego a las criaturas. Entorno forestal. De esto Gobrow deduce que la temperatura del lugar debe ser superior a los 2000 grados, y al analizar la situación en su conjunto, Gobrow recuerda que nunca había oído hablar de un oso que escupe fuego en toda su vida pasada, y luego se le ocurre un plan un tanto arriesgado. Al fin y al cabo podría recibir una indemnización en el proceso, pero el error va en contra de él. Soporta este obstáculo, y tan pronto como lo ve, la criatura comienza a gruñir de ira y luego comienza a correr hacia él, y lo provoca, pidiéndole que vuelva a escupir fuego, y tan pronto como el fuego viene hacia él, Gobrow cubre su cuerpo con una de sus habilidades, y continúa corriendo hacia el oso. Luego se detiene frente al enemigo, y lo golpea con un golpe en la boca, pero la criatura logra arrojarlo, pero Gobrow se siente satisfecho de todos modos. Después de todo, el oso no podrá escupir fuego mientras tenga la espada en la boca. Luego el oso suelta otro rugido, y al escucharlo, Gobrow afirma que cualquier ser vivo que haya escuchado el sonido de esta bestia en persona, seguramente se congelaría de miedo. Lo que es más, se da cuenta de que la criatura ni siquiera muestra signos de caerse, por lo que se siente en mayor desventaja. Pero aún así, Gobrow muestra entusiasmo por esa pelea, ya que esto solo hará que la carne del oso sea aún más sabrosa. Dicho esto, Gobrow vuelve a atacar al enemigo, y al final, termina ganando la pelea, pero pierde su brazo en el proceso, y al comer la carne del oso rojo, este recibe algunas habilidades más. Sin embargo, Gobrow termina desmayándose luego de perder demasiado sangre, y luego cumple con los requisitos para evolucionar a un ogro, una especie rara. En este caso, Gobrow utiliza el resto de la conciencia que le queda y presiona la opción sí para evolucionar, y al despertar, vuelve a comer la carne del oso rojo, y gana las habilidades restantes, en las que Gobrow tiene la idea de toma también la piel del oso, pero al notar el tamaño de su cuchillo, se da cuenta que las cosas no son favorables para su. Por otro lado, Gobrow analiza su nuevo cuerpo, y recuerda que ahora es un ogro, y en cuanto a los demás goblins, no reconocen a Gobrow, y con eso deducen que la aldea está siendo atacada por un ogro desconocido, y luego todos llaman a Gobrow y le piden que aparezca y los salve. Entonces Gobmi se da cuenta de que ese ogro es él y le pregunta qué pasó con su brazo,
y Gobmi a su vez les informa sobre la pelea y su victoria contra el oso rojo. En esto, Gobmi continúa regañándolo, pero Gobmi se siente realizado de todos modos, porque incluso pasando por todo esto, logró sobrevivir y regresar sano y salvo a casa, donde comenzó su segunda vida. Después de lograr salir fuera de la vista de sus colegas, Gobrow va a su habitación a buscar otro traje para ponerse, tras lo cual los humanos se asustan, pero pronto lo reconocen y están más tranquilos. Sin embargo, nota que por alguna razón Gobmi está pellizcando tu pierna todo el tiempo, pero decides ignorarlo por ahora, y entonces, uno de los humanos nota que su arma ya está muy gastada, y decide ayudarlo con eso, y es más, dice, ¿quién hizo un cuchillo con la piedra espiritual? Y le pide que lo revise más tarde, y él le agradece con una palmadita en la cabeza, y por alguna razón, los pellizcos de Gobmi aumentan aún más después de hacer esto, y al dirigirse hacia la alquimista humana, le pregunta sobre el recipiente que tiene en sus manos, y ella inmediatamente le afirma que es veneno, el cual usa para defensa propia. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que hay duendes buenos como Gobrow, entendió que ya no tendría sentido intentar utilizar ese veneno en su comida. Luego la levanta, y ambos se ríen juntos de la situación, pero por otro lado, Gobmi sigue irritada al verlo teniendo tanta intimidad con los humanos, y al día siguiente Gobrow comenta que es incapaz de pelear con los demás goblins sin lastimarlos. Al fin y al cabo su golpe es más suave, ya es capaz de casi matarlos, y además, también ha dañado la armadura de Gobkichi, quien a su vez decide abandonar el lugar para ir a cazar, y después de eso, Gobmi y Hopsato van a cazar juntos. En cuanto a Gobmi, ella descubrió un nuevo pasatiempo después de extraer su primer piedra espiritual, y en cuanto a la pelirroja de pelo corto, ella continuó con su entrenamiento personal. En esto, uno de los humanos se da cuenta de que incluso después de que le destruyeron el brazo, todavía no está completamente discapacitado. Al mismo tiempo, mostrando preocupación por Gobkichi, Gobrow le pregunta si cree que él estará bien, y el humano dice que todo dependerá cómo actuará a partir de ahora. Y al día siguiente, después de su entrenamiento matutino, Gobrow decide parar a almorzar, hasta que de repente uno de los humanos sale corriendo, hasta que grita desesperado, y luego se da cuenta de que ella lleva un carbunco lleno de sangre, y entonces jadea la cura, pero dice que necesitará conseguir algo del alquimista que le ayude, y luego de brindarle los cuidados necesarios, finalmente ese ser despierta, en el cual le explican todo lo sucedido, y luego el Carbuncle se presenta como una retornada y explica que terminó siendo atacada por unos humanos hace mucho tiempo, y mientras ella habla, Gobrow se da cuenta de que tiene una joya muy valiosa en la frente, ya que el precio de tal artículo puede costar hasta 1000 millones de oro. Por lo tanto, esto explica por qué los humanos la atacaron, y luego, el retornado le pide ayuda para lidiar con los aventureros que la atacaron, de lo cual Gobrow deduce que el retornado es, de hecho, un carbunclo artificial creado hace mucho tiempo, y el creador en cuestión sería el legendario mago Belby, y también, guardián del antiguo tesoro de su maestro. Dicho esto, Gobrow afirma que cuando fue atacada por esos humanos, el núcleo que la mantiene viva terminó dañado, y que significa que no vivirá por mucho tiempo, y en cuanto a ese tesoro escondido, probablemente contenga los objetos legendarios que Valvet pasó su vida coleccionando. En este regresador explica que a su maestro no le gustaban los humanos, y por eso decidió dejar su legado a todos ellos, en lugar de hacerlos caer en manos humanas, y luego Gobrow afirma que irán tras este tesoro y le pregunta a Smith, dale el cuchillo de piedra espiritual que ella había hecho, y al preguntar por esto, deja en claro que no tiene intención de matar a los humanos mencionados por el regresador, ya que su idea inicial es expulsarlos de allí simplemente por argumentos, pero si insisten, tendrás que recurrir al camino más difícil de solucionar el problema. Dicho esto, pasan por el agujero que Goub abrió accidentalmente y se dirigen hacia el tesoro escondido de Belby, pero al final, Gobrow Paz les pide a todos que se escondan mientras intenta negociar solo con los humanos, pero uno de los humanos lo intenta. Atácalo cuando se acerque con la habilidad de ocultamiento, y luego Gobrow se defiende del ataque, y les explica a los humanos que esa región pertenece a otro pueblo, por lo tanto no pueden. Van por ahí matándolos y robándolos deliberadamente. Para empeorar las cosas, Gobou afirma que ni siquiera reconocen que están haciendo las cosas mal. En este, se confunden al ver a un ogro hablando prácticamente como un humano, y deciden atacarlo juntos, pero fallan. Trata de darles una oportunidad, diciendo que los dejará irse si quieren, y al analizar la planificación de ese equipo, Gobrow señala que su formación es de mala calidad. Aparte de eso, confían tanto en sus niveles de trabajo y ajustes que apenas se molestan en trabajar en los aspectos básicos de su trabajo. Habilidades, por lo que esto explica los ataques muy simplistas que el grupo insiste en lanzar, hasta que de repente un humano logra lanzarle un ataque mágico, pero esto solo logra enojar a Gobrow, y cuando ven que un hechizo mágico de tercer nivel no funcionó, comienzan a desesperarse, y luego Gobrow afirma que, después de eso, su paciencia finalmente llegó a su fin, y después de derrotarlos, recibe varios artículos de alto valor, lo que indica que estos humanos eran aventureros del más alto nivel. Una vez hecho esto, cumplen su promesa de llevar a Turner de regreso a la sala del tesoro en la cámara más profunda, y luego ella le agradece la ayuda y le dice que su amo seguramente estará satisfecho con todo, y al hablar más de él, el regresador informa que su maestro siempre fue muy hábil en comunicarse con los espíritus, y precisamente, por lo tanto, pueden encontrar una gran variedad de piedras espirituales allí, así que tenga en cuenta que su maestro debe haber sido un gran mago. Y luego, el que regresa se despide de todos, antes de desaparecer y convertirse solo en una joya valiosa, y luego, Gobkichi se dirige a ellos ven si todo está bien. En esto, todos recolectan y dividen los artículos ganados, mientras que el maestro que regresa, Gobrow, decide incinerarlo, y con eso, recibe un objeto misterioso, que se pega automáticamente a su brazo, en cuyo caso lo interpreta como un regalo que el maestro ya no lo usa, y por eso se lo entregaría. Y cuando notan esa cosa extraña en su brazo, los humanos preguntan qué es eso, y Gobrow describe esa cosa como un dispositivo multitarea, que puede usar para hilar, además de producir veneno e hilos. Y luego de completar la misión de regreso, Gobrow decide celebrar con un banquete, y al día siguiente, va a la herrería, para evaluar los artículos ganados, y como era de esperar, el mago
legendario hizo honor a su nombre, ya que todos los artículos eran increíbles. En este Go-Bro toma todos los objetos mágicos y distribuye algunos a los 15 Hoglins actuales. Y él, Go-Bro, se quedó con la lanza larga de la bahía de Galsigil y el brazalete mágico de Grza. Pero además, Go-Bro también tenía 3 artefactos, incluido el legendario brazo plateado de clase, que por cierto es una clase tan codiciada hasta el punto que las naciones movilizarse para obtener artículos de esta categoría. Y al día siguiente, deciden elegir otro líder entre los Hobgoblins, y entonces Go-Bro tiene la idea de crear un grupo mercenario, y en la mañana del día siguiente decide salir a caminar para buscar presas con las que aún no había tenido contacto, y él, la primera presa que encuentra es una araña dorada, a la que le arranca la armadura, asumiendo que tiene un valor muy alto, y al ingerir la armadura, Go-Bro gana poderes que le permiten producir varios hilos dorados, y avanzando hacia su siguiente presa, se encuentra con un ciervo rojo, cuyas astas en forma de cuarzo rosa han llamado su nombre. Atención, hecho esto, deambula por el bosque, hasta que se topa con un árbol muy hermoso bajo el sol, sin embargo termina ponerse en una situación problemática, porque se topa con una especie llamada dríadas, cuya principal característica es seducir a los machos de especies inteligentes, y al final se alimentan de ellos, y como son muy seductores, todos los machos terminan cayendo en sus encantos. Por eso, una de estas dríadas comienza a burlarse de él, quien promete no hacerle nada, pero le pide a Go-Bro que se quede allí para esperarlas hablar, y mientras es tocado por la chica, Go-Bro siente que en realidad ella lo está conquistando con su seducción, porque a pesar de que él lo sabe todo, peligro que eso representa, siguió estimulado por esa situación, pero al poco tiempo volvió a lucidez, y afirma que si continúa cediendo a los estímulos terminará convirtiéndose en el alimento de esta dríada, y entonces, Go-Bro decide usar la habilidad Libido, por primera vez, para cuidar a la dríada sin tener que ser comida en secuencia, y luego continúa su viaje, y llega a un lago con una cascada a la vista, donde decide ir a tomar algo, bañándose en el lago, pero termina siendo rodeado por un grupo de hombres lagarto. Sin embargo, Go-Bro rápidamente los elimina, y al día siguiente, descubren que 2 de los duendes tenían lo necesario para convertirse en magos, por lo que Go-Bro los transfiere a la tropa Hopsei, pero al ver la sonrisa aparentemente sádica de la niña, Go-Bro siente un escalofrío que le recorre la espalda, y luego, va hacia Ferreira, para tratar de usar la habilidad de encantar cerca de ella, pero por alguna razón, ella estaba mal humor ese día, pero además de ella, cuando intenta hablar con Gogmi, ella también muestra que está molesta con él, y cuando se siente confundida en respecto a todo lo que está pasando decide preguntar a todos sobre la situación, pero nadie puede responder sus preguntas directamente, y cuando intenta hablar con las hermanas gemelas en la cocina, las chicas también parecen estar enojadas con él, así que va el alquimista, y ella afirma que es muy lento, porque la razón por la que las chicas están enojadas con él es muy obvia, en este caso, están celosos. En este punto, ella nota que tiene varias marcas de chupetón en el cuello, y al escuchar esto, inmediatamente recuerda a la señora Drayet, la mujer responsable de estas marcas, por lo que se pregunta cómo solucionar esta situación ahora. En esto el alquimista, solo acércate a él y bésalo, y entonces, aparece Gogmi enseguida, y pide besarlo también, pero además de ella, los demás humanos se juntan para darle el beso, igual, y con ello, Go-Bro tiene la dura misión de satisfacer a todos sus amigos, y así continuó durante toda la noche. Y entonces, Go-Bro siente su capacidad para la percepción es cada vez mejor, porque si se encuentra con una especie que ya conocido, Go-Bro es capaz de saber el nombre y la fuerza de la criatura. Dicho esto, nota que algo se acerca, y al salir para fuera de la cueva, se encuentra con un elfo noble, que se queja de su demora en servirle. En esto Go-Bro nota que tendrá muchos problemas con esos tipos, y en cuanto al líder de los elfos, envía a Go-Bro y las especies estén agradecidas a los elfos. En esto, el narrador explica que los humanos están vigilando el tesoro secreto de los elfos, y es por eso que ya están planeando un ataque pronto, y es por eso que los elfos necesitarían ayuda de los monstruos, para poder luchar contra los humanos más fácilmente. Y al enterarse de la recompensa que ganarán, el anciano afirma que le están proponiendo una recompensa que no puede rechazar, pero se negó inmediatamente y dijo que si querían pedirle algo a su gente, primero debían tratarlos con más atención, respeto, y luego agarra al elfo líder por el cuello y le dice que ordene a sus hombres que bajen sus arcos, y luego el elfo ordena a todos los arqueros que abandonen sus posiciones, tras lo cual Go-Bro explica que rechaza la oferta de los elfos porque no quiere, tiene el más mínimo deseo de ayudarlos, pero deja claro que si los humanos amenazan su bosque, luchará con los mayor placer. Dicho esto, golpea su bahía Galsigil en el suelo, provocando que se disparen lanzas rojas continuamente en un radio de 100 metros. Los elfos se sorprenden y deciden entrar mientras puedan, y al día siguiente, Go-Bro va a cazar limos grises en lo más profundo del bosque, y al final logra cazar 20 limos, y al comer el núcleo de los lims, aprende las habilidades de tolerancia al ataque físico, creador de su propio truco y reconstrucción, mediante reposición de líquidos. En este Go-Bro hace un mini truco con su sangre, usando una de las habilidades que acaba de aprender, y luego se da cuenta que es posible compartir tu visión con la de tu clon, y al día siguiente, Go-Bro aprovecha para hacer algo diferente, y hace unos vestidos de fiesta para Gogmi y las demás. Las chicas usan telas imbuidas con la sangre de su doble, por lo que estos vestidos pueden usarse para alertarlo en casos de emergencia, y al día siguiente, usa su doble de sangre para monitorear los alrededores del bosque, y luego, Go-Bro descubre que los elfos todavía no han dejado de molestarlo a él y a los demás, por lo que Go-Bro puede atraparlos fácilmente con su habilidad de telaraña, y luego, los interroga y les pregunta por qué regresaron a su cueva, tras lo cual el elfo líder explica que el comportamiento bárbaro que tuvo Go-Bro el otro día manchó su orgullo, por lo que asumió que debía matarlo para hazle pagar por su insolencia. Ante eso, los otros elfos se disculparon por eso y declararon que intentaron evitar que su líder regresara a la cueva, pero él terminé sin escucharlos.
matarlos. En este Goburo afirma que su líder ya está muerto, pero propone algo para salvar a los demás elfos, en este caso, ellos deberán luchar contra su pueblo y, si ganan, Goburo les permitirá seguir con vida. Y al finalizar el duelo, de los 23 elfos que participaron en el combate, 6 de ellos terminaron perdiendo, y por casualidad, todos eran hombres, porque el propio Goburo manipuló la formación de sus oponentes, precisamente para no tener que matar chicas hermosas. Y después de comerse a los hombres, Goburo va hacia el grupo de elfos que sobrevivieron y les pide que le den su equipo y objetos mágicos, porque de ahora en adelante serán sus prisioneros, y al escuchar esto, uno de los elfos se indigna, porque creían que serían liberados. En este Goburo les recuerda que estaban allí para quitar vidas, por lo tanto no pueden esperar ninguna compasión de él, y en cuanto al anciano, comienza a emocionarse al ver chicas tan hermosas, pero Goburo le ordena que no toque a ninguna. En esto, el anciano afirma que seguirá sus órdenes, porque además de que Goburo es el líder de la aldea, también debe ser un buen ejemplo para los más jóvenes. Sin embargo, dice que se siente como mueve tus caderas, grados, de vez en cuando. Luego Goburo vuelve al tema Mine y comienza a pensar en cómo ejecutará al líder elfo, pero al final, simplemente lo aplasta con sus manos. Y al día siguiente, Kopkichi alcanza el nivel 100 mientras caza, y al regresar a la cueva, todos notan su evolución, y luego, Goburo explica que la evolución de su compañero sigue una variante diferente a la suya, ya que la piel de Kopkichi era quemado por la bendición del semidios del fuego, y además, la textura de su piel se vuelve tan fuerte como el acero, debido a que ha recibido la bendición del semidios de guerra, y al verse tan fuerte como Goburo, Kopkichi lo llama a duelo, y al final termina derrotado, mientras Goburo continúa siendo más fuerte cuando se trata de técnicas de combate. Sin embargo, admite que Kopkichi es un excelente oponente, y después de la pelea, un ser misterioso llega a Goburo y le ofrece un nuevo poder. Luego se despierta en su cama sin entender qué pasó, y al día siguiente, Gobue lo llama para solucionar un problema, emergencia, y luego van a la habitación del alquimista humano, donde encuentra 4 nuevos hobgoblins. En este el alquimista informa que ya completó las pruebas de aptitud y que uno de los hobgoblins mostró un gran potencial mágico, y además de él, otro hobgoblin tiene el potencial de convertirse en clérigo, en el que se presenta como Bobdi y afirma que harás todo lo posible para curar a tantas personas heridas como sea posible. En esto muestra todo su cariño llamando a Goburo hermano mayor, y luego, Goburo señala que Hobsei también ha evolucionado esta mañana, y en su caso, Hobsei pasó a formar parte del linaje de señores, siendo un medio señor de la categoría de hechicera, pero cuando ven las marcas en sus brazos, notan que algo anda mal con esta evolución. Después de todo, los señores no deberían tener ese tipo de marcas. En esto Goburo dice que estas marcas son similares a las que él también tiene en su cuerpo, por lo que Hobsei decide salir afuera para prueba sus nuevas habilidades, y al explotar el área con magia de fuego, Hobsei nota que todavía hay suficiente energía para lanza aún más hechizos, por lo que le pide a Goburo que se quede atrás. Sin embargo, dice que este único hechizo fue suficiente para su evaluación, y explica que la mitad algo generalmente tienen habilidades inferiores a las de la especie real, por lo tanto Goburo afirma que ella se convertirá en un verdadero señor hechicera en su próxima evolución, y después de eso, ella recibe nuevo equipo para celebrar su nueva evolución, y entonces Sato se pone celoso de ella, porque siente eso fue devuelto, pero Hobsei la tranquiliza, diciéndole que pronto será el turno de Sato de evolucionar también, y en cuanto a Goburo, señala que él es la razón detrás de todos estos acontecimientos en el pueblo. En este explica que la evolución en los duendes comienza a partir del mes de vida dependiendo de cómo crezcan, y, aunque muchos de ellos han evolucionado, Goburo señala que hubo duendes que permanecieron estancados a pesar de que compartían el mismo ambiente, y al día siguiente, él y Gokkichi regresan a la cueva después de cazar, pero en el camino se encuentran con un grupo de duendes, quienes lamentan haber sido abandonados por los más jóvenes, y debido a esto, deciden irse a otro lugar. En esto, Goburo les desea buena suerte en su nuevo viaje, y también les da al grupo un cuchillo hecho de mitril, y después de eso, Goburo sigue su camino a través del bosque, y pronto se encuentra con un orco que lleva a un hombre humano ya muerto, tras lo cual Goburo mata al orco y recibe la habilidad domador de monstruos, y luego regresa a la cueva, donde el alquimista le prepara una bebida, que por cierto, Goburo ya estaba ahí, hace tiempo que quiero beberlo, y al día siguiente, le comenta a Hobgoblin sobre la partida de los otros duendes, y dice que si hay alguien más allí que, si quieres irte, solo levanta la mano, que además de no detenerlos, también le dará un regalo de despedida a quien se vaya, aunque todos permanecen en silencio y Goburo entiende que nadie allí tiene intención de irse por ahora, y después de beber juntos, Goburo va a su habitación a hacer unas orejeras usando su sangre como material para que puedan, sirven como transmisores. Una vez hecho esto, prueban el dispositivo, y Gobmi confirma que el dispositivo efectivamente está funcionando, y al día siguiente, Gobue demuestra toda su evolución en la casa derribando a un caballo tricornio, y al darse cuenta de que el monstruo todavía estaba levemente ileso, Goburo tiene la idea de usar la habilidad domador de monstruos en el tricornio que aprendió al devorar a ese humano de antes. En esto logra traer al monstruo a su lado, y no satisfecho, usa la habilidad de domador de monstruos en un oso. Brown, después de todo tener uno de estos a tu lado será de gran ayuda, y además de él, Goburo también domestica a un líder de la manada de lobos negros, para usarlo como seguridad para los humanos en la cueva. Y al día siguiente, la guerrera pelirroja que nunca antes se había destacado, deja a todos sorprendidos demostrando un gran potencial. Combate, en este Goburo señala que la chica es del tipo que solo es capaz de desarrollar sus habilidades cuando está bajo presión, y cuando termina la pelea con los kobolds, se detienen a
comer, y la guerrera pelirroja nota que ha encontrado una nueva ocupación en él. En este caso, ahora puede cazar un nuevo tipo de presa, en lo que Goburo explica que ha logrado la ocupación de soldado negro, lo que la obliga a comer monstruos con regularidad para sobrevivir. Y después de eso, a Goburo se le informa que uno de los goblins ha sido atacado por humanos, y al escuchar esto, observa que la guerra entre los elfos y los humanos está a punto de comenzar. Y aún esa mañana, lo despiertan los gritos de los kobolds, tras lo cual Goburo les pide a sus compañeros que lo ignoren. Los kobolds y centra su atención en quien los está persiguiendo, y luego descubre que los monstruos están siendo seguidos por un grupo de guerreros esqueleto. Entonces Goburo le ordena a Gobmi que los ataque con la ballesta, y luego logra capturar la presencia de una criatura aún más grande, acompañando al ejército de esqueletos, y de esto deduce que esta cosa es la fuente que crea a estos guerreros esqueleto. Y cuando notan que los ataques con armas no funcionan, comienzan a matarlos solo con golpes físicos. Y luego, Goburo acaba con todos los enemigos en menos de 10 segundos, y al comerse uno de los esqueletos, recibe una paliza de habilidades, y después de eso, descubren que los kobolds desenterraron accidentalmente el tesoro de Velvet, y como consecuencia, luego, el guardián del tesoro se despertó y comenzó a perseguir a los kobolds con su ejército de guerreros esqueléticos. Y como una forma de intentar escapar del ataque enemigo, los kobolds decidieron invadir la cueva donde vive Goburo, por lo que los kobolds le agradecen su ayuda, y luego Goburo está dispuesto a cuidar de los kobolds heridos antes de hablar y se da cuenta de que terminó reuniendo una gran multitud en sus alas. Al final de la tarde, estamos en el día 61, Rose cazando con Gobkichi, cuando notan un movimiento sospechoso, resulta que había 12 soldados humanos cerca. Sin embargo, Rose mantiene la calma y da la orden de que cambien de rumbo. Luego Rose usa sus habilidades web y descubre que los humanos están tratando de secuestrar a la hija del jefe elfo. Él dice que los humanos están preparando una emboscada mientras ella se dirige al festival y que hay un traidor entre los elfos. Justo después del anochecer, la emboscada tiene lugar mientras los elfos llevan a su princesa en un carruaje. Además, los soldados son brutales y ejecutan fríamente a los elfos. Cuando Gobkichi estaba a punto de interferir, Rose lo detiene y la masacre continúa. Sin embargo, cuando un soldado toca a la princesa, Rose no lo piensa dos veces y toma medidas. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, inmoviliza a todos los soldados y salva a la princesa, aún comentando a Gobkichi que su raza es muy liviana. Ya en su cueva, un humano terminó abriendo su pico debido a una presión libre y espontánea, y todo indica que el ejército humano hará un gran cambio dentro de 20 días. Y poco después Gobkichi claramente aprendió las habilidades del tipo mientras hacía su trabajo diario. Comida. Un rato después la princesa elfa se despierta y toda desesperada pregunta dónde están sus guardias y dónde está ella. Y cuando Rose la calmaría le pregunta si le va a robar su castidad y Rose dice que se niega a responder algo así. Un poco más tarde, Spinel, el alquimista, le preparó un té calmante y luego la princesa se disculpó con Rose, quien le había contado todo lo que sucedería hasta ese momento. Luego ella comienza a enojarse mucho y se queja, golpeándolo en el pecho porque no salvó a los demás y que fue muy malo, y ella simplemente consiente pensando que es una reacción justa. Y después de un ligero movimiento, dice que no tiene intención de involucrarse en su lucha con los humanos y revela que hay un traidor entre su gente. Luego da un sermón sobre preocuparse por eso en lugar de quejarse, pero esto solo hace que el elfo comience a llorar y luego Rose siente un poco de empatía y le dice que descanse hoy y que la enviará a casa mañana. Y de vuelta con el viejo, el chico quiere menear las caderas, pero Rose le dice que se calme y él responde que Rose no es nada divertido. Al día siguiente, Rose la escolta a casa y le pregunta por qué tiene estas alas, y ella termina revelando que los elfos nobles las tienen y las esconden dentro de sus cuerpos y que no deben mostrarse, pero que ella todavía está aprendiendo cómo para usarlos. Así que después de 3 horas de caminata ingresan al territorio de los elfos, donde son recibidos calurosamente con flechas puntiagudas, pero Rose ya se prepara estratégicamente y entonces la princesa se adelanta diciendo que la salvaron. Al poco de recibir la autorización, la princesa se reencuentra con su padre, el mismo que también recibe Rose y Gobkichi. Luego la princesa se disculpa con su padre y él le dice que todo está bien y que está feliz de que ella esté bien, y luego habla con Rose, agradeciéndole inmensamente por protegerla. Entonces Rose es muy directo y dice que no salvó a la chica por buena voluntad y el jefe elfo ya les dice que traigan algo. El jefe revela entonces una reliquia de los dioses perdidos llamada File Note, un tesoro de su familia, y dice que le ha regresado íntegra y que no tiene precio, respondiendo al asombro de la niña ante ese ofrecimiento. A pesar de esto, Rose le agradece y se disculpa por haberlo puesto a prueba y lo recompensará con información valiosa sobre el ejército humano. Y así cierran un trato con el jefe elfo, intercambiando toneladas de equipo de mitrilo por cuchillos de piedra espiritual y palas de objetos mágicos, formando así un acuerdo comercial. Y al despedirse el rey hace una pregunta y dice que espera que no le importe y pregunta sobre un grupo de 20 elfos exploradores que han estado desaparecidos durante 20 días y le pregunta si escuchó algo y, por supuesto, de antemano lo niega fervientemente. Entonces, al despedirse, reciben obsequios de medicinas y licores. Luego Rose, emocionado, dice que si necesitan ayuda, simplemente llamen y obtendrán un descuento para amigos. Ya en su cueva Rose queda encantado con el sabor del licor y dice que será un gran amigo del jefe elfo. Una mañana, Rose despierta a Gobmi pero se da cuenta de que ella evolucionó de una clase a una variante Dhampir de la noche a la mañana, y junto con 8 nuevos Hobgoblins más en tu grupo. Gobmi obtuvo la bendición del dios del hielo y puede manipular el hielo como quiera. Además tiene que usar gafas porque cuando se las quita tiene el poder de ojos malvados que pueden encantar a los enemigos para que luchen entre sí, compensando así su debilidad habitual. La luz del sol fue compensada por la bendición
bendición que recibió y Row dice que su apariencia se volvió más familiar para él por alguna razón. Gobni le pregunta si pasa algo y él directamente dice que no y que simplemente está impresionado con su apariencia y ella se pone tonta. Y en cuanto a Gobe, evolucionó hasta convertirse en una dama semiterrestre y básicamente se convirtió en un avatar de Lucio más domador de la tierra que nerfeado, puede manipular el suelo, fortalecer su cuerpo y usar magia de rayos para detectar gemas. Y ahora Hobsato ha evolucionado hasta convertirse en una dama mestiza, controlando la sangre y transformándola en todo tipo de armas. Luego Rose se da cuenta de que los tatuajes mágicos son diferentes en cada evolución, pero todos tienen tatuajes similares a los suyos, y dice que espera descubrirlo a medida que pase el tiempo. Y el viejo les pondrá a todos nombres, Jovesei se volverá Spellsei, Gobmi será todos, pero llamémoslo Gobmi porque es un nombre realmente de mierda y este viejo ya se está haciendo viejo, Hobsato se vuelve Bloodsato, y Gobe se vuelve tierra, Gobkichi se convierte en Ogrekichi, Gobji se convierte en Hobji y nuestro Row que era Gobrow, se convierte en Ogo. Luego se nos muestra una clasificación de cuán poderosas son las razas y Gobmi es el más poderoso entre todas ellas hasta ahora. En esto Ogo dice que a medida que pase el tiempo, los elfos les pedirán ayuda en su guerra y cuanto más activos sean en sus tácticas de guerra, mejor. Luego les da aretes de comunicación a todos los demás. Sin embargo, los elfos se niegan a ponérselos porque es tabú para los elfos ponerse cualquier cosa que dañe sus oídos. Así que el ogro, como buen samaritano, pasó allí un rato aliviando a los elfos de esta pretensión, según sus propias palabras, mientras los más fuertes lo observaban en sus aventuras desde fuera. Y al día siguiente los elfos tenían aretes, y junto con los kobolds, el ogro los entrenó diariamente, y para terminar con fuerza, el ogro convocó a unos esqueletos con la habilidad que adquirió el otro día para que le sirvieran de sparring práctica. Luego Ogro revela que mientras más armadura tiene un esqueleto, mayor es su nivel, y claramente los elfos perdieron contra el esqueleto pero les ayudó a ganar XP y aquellos que perdieron lo aceptaron de buena manera y el Ogro se dio cuenta de que la confianza se estaba construyendo naturalmente entre ellos. Al día siguiente, al usar menos maná, logra crear zombies y otros muertos vivientes, el ogro incluso intenta comerse fantasmas para saber cuál es el sabor, pero no lo logra y descubre que los esqueletos y monstruos así se purifican rápidamente por la luz del sol. En este revela que se está dedicando a entrenar a los elfos y los kobolds y que su aldea tiene más de 100 miembros y los kobolds están en una posición muy baja y será complicado para ellos. Sin embargo, Gobrow piensa que la forma de destacar es trabajar duro para superar sus límites y mientras un hobgoblin intenta comerse a un zombie, hay algunas personas a las que no les va nada bien. Entonces el ogro visita el lugar donde viven los kobolds, deja que los chicos recojan sus pertenencias y la tierra va allí y destruye la casa de los chicos bajo las órdenes del ogro, para asegurarse de que no aparezcan más esqueletos. Luego los hizo cazar en grupos, para mejorarse, y luego lograron capturar unos 20 lobos y los 20 lobos tuvieron que demostrar su valor como miembros de la familia. Luego, la tierra ve un jabalí y hace que la pobre pasta de tomate ensucie a todos. Ya en casa, Ogro logró mejorar su hacha gracias al herrero, colocándole varios elementos que elevaron su estatus al extremo, utilizando mitol, piedras espirituales y hierro. Luego, el ogro muestra que está impresionado con su logro y ella se pone tonta con él y él le revela que al manejar piedras espirituales pudo especializarse en herrería elemental. Y al día siguiente Ogrokichi pide hablar con Ogro y le pide que le prometa no reírse, pero que siempre ha tenido pasión por la tierra y que imagina que debe ser repentino, pero Ogro no muestra ninguna sorpresa y dice que él ya se imaginaba. Y luego revela que no es nada sutil, por lo que Ogrokichi a su vez revela que desde que evolucionó se ha vuelto aún más hermosa y al verla así no puede contenerse, pero el chico es muy tímido y no sabe qué para decirle. Ella y sigue balanceando al ogro pidiéndole consejos de amor. En esto el ogro, como buen amigo, ya dice que esta noche será el momento de la verdad y que pronto se lo sacará de la cabeza y será más fácil simplemente ir allí y actuar y contarle cómo fue. El día siguiente, al poco tiempo, al anochecer lo vemos declarándose ante ella y ella con algunas lágrimas en el rostro dice que es cierto, pero somos interrumpidos por el grito de Ogrokichi y al día siguiente vemos a Ogroki y Ogrokichi peleando y Ogroki cree que se las está arreglando. Golpearla. Entonces Ogrokichi le revela que se siente mucho más ligera y fuerte que nunca y todo es gracias a él, por lo que Ogro, modesto como siempre, dice estar feliz de poder ayudarte y piensa que al parecer todo salió bien la noche anterior. Poco después, se revela que la tierra habló con Gobmi la noche anterior y ahora la llamaremos Dami porque la llaman así y terminó siendo que los dos prepararon el escenario para los dos tortolitos. Luego el ogro va a visitar la tierra preguntándose si Ogrokichi no la dejó exhausta desde la noche anterior y ella estaba allí excavando sus minerales por diversión y el ogro piensa que no tiene nada de qué preocuparse. Y luego Ogro, Dami, Ogrokichi y la tierra continúan con su caza habitual y ahora cazan varios monstruos que nunca antes habían visto. Y cuando el ogro devora una mantis religiosa gigante gana varias habilidades nuevas, una de las cuales es el exoesqueleto que llamó su atención, por lo que cuando lo activa incluso bromea diciendo que parece un superhéroe. La armadura dispersa los ataques y, además, eso, se autorregenera, pero a él no le gusta el aspecto y dice que prefiere su ropa habitual entonces vuelve a la normalidad. Pero cuando se rasga la ropa con la armadura vuelve a la normalidad como vino al mundo. Entonces las chicas están súper avergonzadas de verlo, mientras que el ogro está súper triste luego de perder su traje favorito que había sido hecho con la piel del oso rojo que en realidad se convirtió en esa armadura. Sin embargo, el ogro también aprendió a volar creando alas de insecto, pero tiene que practicar porque terminó cayendo como una piedra. Y ahora, en el día 69, el ogro se pregunta cuánto ha pasado el tiempo desde la última vez que llovió, por lo que el guerrero pelirrojo ya
ya lo llama para entrenar y piensa que ha avanzado mucho últimamente, y lo compara con evolucionar de cachorro a Doberman y así ahora continúa entrenándola. Por la mañana, luego visitó a la herrera quien ha recibido muchas visitas de los elfos quienes hablaban mucho de armas con ella, y los nombres de los elfos son Kirue y Arwe, revelando entonces que el mitril tiene que transformarse en una amalgama antes de ser procesado y que el espíritu de piedra usado en su alabarda también es uno de este tipo, y que ella está trabajando en una bestia también y que van bien las cosas para la fabricación y le dio más material para seguir con las evoluciones. Y esa noche ayudó a las hermanas cocineras y ambas tienen nuevos puestos también, jefas de cocina, y después de cenar les pidió que intentaran recrear platos de su vida pasada. Yo como papas fritas y ambos dicen que intentarán recrearlo y están muy interesados. Y finalmente hubo una reunión con la alquimista sobre la fabricación de objetos mágicos y ella dice que el hueso del oscuro esqueleto era muy útil y que puede congelar a quien sea golpeado por él, y dice que es el primero que ha producido desde que se convirtió en creadora de objetos y dice que quiere cuidarlo como lo haría con ella misma, incluso le da un pequeño guiño, dejando al ogro sonrojado. Luego reflexiona que su actitud juguetona lo dejó afectado, mientras la abrazaba, sin embargo son interrumpidos por Dami y las otras chicas que los pillaron abrazándose. Luego la escena corta al cielo y escuchamos sonidos sospechosos y dice que en cuanto a lo siguiente no entrará en detalles. Y el día 70, una llamada sobre elfos sospechosos en la entrada de su pueblo, le revelan que están allí en nombre de su amigo, su jefe. Luego, el ogro revela que pasaron por alto a sus antiguos camaradas, pero los aretes tenían un mecanismo de disfraz que hacía que los elfos que se unieron a ellos parecieran elfos oscuros. En este se nos revela que el ejército humano avanza sobre el bosque con gran fuerza y que necesitarán de su ayuda. Y cuando se le preguntó sobre el ejército de la élite elfa, el mensajero dijo que el rey dijo que los consideraba muertos y el ogro entendió la situación. El mensajero continúa informando que el precio no debe ser motivo de preocupación y que quiere eliminar completamente al enemigo, pero que el contrato se considerará nulo en caso de desistimiento. Entonces el ogro informa que agradece la advertencia y dice que acepta humildemente el trabajo, y le dice que tenga la seguridad de que ellos harán sus propios movimientos y le darán al mensajero un comunicador para que su jefe pueda comunicarse con él. Sin seguimiento, el ogro nos revela que hay varias creaciones buscando en el bosque y que la información es crucial para la guerra y que entendió el mensaje, no habrá paz, solo destrucción. Entonces le dice a Dami que reúna a los demás y les revela que es hora de poner en práctica todo lo que entrenan y a partir de ese momento son una empresa de mercenarios y todos están súper emocionados. Y les llama a la compañía de mercenarios y para que se preparen para la batalla y así comenzar su primera gran obra. Y mientras los duendes vivan sus vidas normalmente, los humanos continúan avanzando hacia el bosque de Kudel, sin embargo el pacto será considerado nulo y sin valor en caso de desistimiento. En este caso, Gobrou acepta el trabajo de los elfos y parte al servicio junto con su equipo, que inicialmente contará con 71. 3 personas se van por la mañana, y como los clones Gobrou descubrieron el campamento del ejército humano el día anterior, decidieron comenzar operación en las primeras horas de la mañana, y cuando se enfrentó a una barrera mágica, Gobrou rápidamente la derribó con un solo ataque, dejando a los humanos perplejos. Con tanta fuerza, Dami y Feitisei usan su magia combinada para atacar, y en cuanto a Gobrou, invoca una horda de guerreros esqueléticos y dispara varias flechas a los soldados humanos. Y al notar una mujer destacándose entre los soldados, Gobrou deduce que es un caballero comandante de ese ejército. En esto usa su rugido para intimidarla, y el caballero a su vez, nota que Rugido es el líder de ese ejército de no muerto, y luego ordena a los soldados que acaben con el primero. Y cuando la vio usando un buff para aumentar su velocidad, notó que el caballero sabe analizar la situación, y además, su poder mágico tampoco deja mucho que desear. En esto apunta a su corazón, pero Gobrou logra golpearla a tiempo, arrojando al caballero. Y luego, él le dice que la dejará con vida, ya que ese caballero aún le será de mucha utilidad. Pero al escuchar esto, ella dice, eso lo callará inmediatamente. Y al verla tan decidida a seguir luchando, Gobrou se emociona más, y dice que le gusta su espíritu fuerte, razón por la cual Knight dice que si quiere tener su fuerza de su lado, tendrá que demostrar que es digno de ella, por lo que Knight afirma que le servirá si lo derrota. Y al escuchar esto Gobrou analiza a su grupo, y dice que quiere capturar vivos aparte de ellos, ya que a los demás les servirán solo como comida, por lo que Gobrou le dice al caballero que lo ataque con todas sus fuerzas si no quiere perder. Después de todo, el desempeño de ella y de su ejército hasta ahora es terrible, y al final de la pelea, ningún miembro del ejército de Gobrou resultó herido, salvo un momento en el que el caballero logró golpearlo. Una vez, sin embargo, Gobrou informa que su golpe no le causó mucho daño, pero aún así, el hecho de que ella luchara también ya era evidente, suficiente para dejarte impresionado. Y durante la pelea, el dragón Wasflame Drachen aparece ahí dejando a todos en peligro, pero Gobrou atrapa al caballero en sus brazos, ya que él ya estaba decidido a usar su fuerza en su ejército. En esto Gobrou combina sus escudos para garantizar mayor protección contra los ataques del dragón, y así Gobrou logra ganar la batalla y mantener vivo al caballero, tal como lo planeó desde el principio. En esto afirma que ella y sus soldados tendrán que trabajar duro para él, para compensar su generosidad al dejarles vivir. Y al regresar a casa, notó que el jefe de la aldea de los elfos caminaba hacia allí, y el jefe le explicó que estaba allí brindando con Gobrou para celebrar la derrota del ejército humano. Y al sentir la gratitud proveniente de él, Gobrou decide simplemente celebrar con los elfos, y después de eso, va con los humanos para ver los efectos de la droga que les inyectaron, y luego descubre que la droga funciona más rápido en humanos que en elfos. Y al meter al caballero en su harén, les pide que no vayan más lejos, ya que no quiere tener relaciones antes
antes del matrimonio. Sin embargo, Gobrow simplemente ignora esto y hace que todos griten. Y al día siguiente, usa el dispositivo de las orejeras para obtener información del caballero para poder pasársela al elfo padre, ya que quiere usar información sobre los prisioneros humanos para ayudarlos a crear una táctica de batalla y, a cambio, el padre elfo está dispuesto a darle 10 barriles más de bebida al Gobrow, por lo que acepta cerrar el trato de inmediato. Y con eso Gobrow le pasa la información al elfo padre, incluidas las rutas que suelen utilizar las principales tropas de los humanos. En esto los elfos entienden la estrategia de los humanos, que consiste en acercarse a la aldea de los elfos desde todas las direcciones, al mismo tiempo, y al día siguiente, Gobrow y su equipo siguen la ruta de invasión frente a las tropas principales y colocan varias trampas en él. De esta manera, una vez hecho esto se esconden en zanjas. Y entonces, finalmente aparece el ejército humano, compuesto por 500 soldados, y entre ellos, se escucha que hay alrededor de 100 hechiceros. Sin embargo, afirma que estos oponentes son débiles para su grupo, ya que son fuertemente preparados. Luego empiezan a talar los árboles en el camino, bloqueando el paso de los soldados humanos, y luego talan rocas fortalecidas por encantamiento en dirección a los soldados, y así un gran número de ellos murieron aplastados, ya que aquellos que intentaron resistir a los que intentaron escapar. Y en poco tiempo, el ejército bajó de 500 hombres a 300, y mientras tanto, una parte del ejército de Gobrow continuó atacando a los enemigos con disparos de larga distancia, y aquellos que resistieron los disparos terminaron siendo atrapados por los duendes que se escondían en las zanjas. Y así, el ejército de humanos se ha reducido a menos de 100 hombres, por lo que el líder ordena a los soldados restantes que formen un grupo barrera con las piedras y los cadáveres de oro humano. En esto se dio cuenta que el líder tenía una excelente idea, y así, le pide a Ogrokichi que se infiltre en la barrera y traiga vivo al líder del ejército humano. Y al acercarse a la barrera, los hechiceros comienzan a atacar a los duendes, pero Ogrokichi logra dominar la situación fácilmente y comienza a contener sus fuerzas para mantener vivo al líder, en lo cual falla, observa a la persona desde lejos y nota que incluso Ogrokichi conteniéndose, al caballero le fue muy bien en combate, por lo que lo convertirá en su sirviente. Y finalmente, Ogrokichi logra capturar vivo al caballero, tal como le pidió Gobrow, y como siempre pasa todo, información que reunió para su padre elfo. En este caso, Ogrokichi mira más de cerca al caballero y nota que se parece mucho a Gobrow. Después de todo, ambos se emocionan cuando están acorralados por el enemigo. Y al día siguiente, los soldados se preguntan por qué el ogro les perdona la vida y los arroja en esa celda, y uno de ellos dice que recibir esta misericordia del enemigo es algo peor que la muerte. Entonces el caballero les pide a sus amigos que se calmen y les dice que tuvieron suerte de tener comida y un lugar para dormir. Y al escuchar esto, los demás soldados afirman que el caballero proviene de una familia plebeya y por lo tanto acepta estas condiciones con tanta tranquilidad. Y en cuanto a ellos, prácticamente insultó su orgullo de nobles, en lo que el caballero afirma que parecen ser mejor de lo que imaginan, de lo contrario no tendrían tanta energía para quejarse. Y después de eso, el caballero es llevado a hablar con Gobrow, quien le pregunta por qué los humanos están atacando el reino de elfos. Descubre que todo comienza con la princesa del reino de Sternberg, que contrajo una enfermedad que es 99% mortal, y pronto se casaría con el heredero al trono del imperio Kilika, y con eso el rey ordenó una cura para él. Se encontró su enfermedad, y con el esfuerzo de todo el reino, finalmente encontraron lo que buscaban, pero la cura estaba en manos de los elfos, en lo más profundo del bosque de Kudel, pero para llevar a cabo tal cura, necesitaban la bendición del semidios del bosque. Por lo tanto la guerra entre humanos y elfos comenzó con la codicia de los propios humanos. Y en medio de la conversación, Gobrow escucha un ruido fuerte proveniente de otra habitación, y cuando llega allí, se encuentra con una lluvia de aguas termales. Todos aprovechan la oportunidad para relajarse y Gobrow agradece a Terrae por encontrar estas aguas termales en medio de la cueva. Y al día siguiente, tiene la idea de someter a los prisioneros a un nuevo entrenamiento, y su idea es hacer que los demás, además, también pueden mejorar sus habilidades de mando, por lo que se crea una especie de simulación utilizando un ejército real. Y a medida que avanzaba el entrenamiento, notó que tanto Dami como Fei y Sei evolucionaron mucho, a diferencia de Ogrokichi y Sanguinario, que fracasó estrepitosamente. Y durante el entrenamiento, el caballero dice que está cansado de enfrentarse solo a esqueletos, por lo que pide enfrentarse a Gobrow, quien pronto se da cuenta del coraje que emana de él, después de que todos sus compañeros simplemente cedieron, pero a cambio, el caballero lo mira fijamente, con cierta valentía. En este Gobrow afirma que el caballero de hierro le causó una excelente impresión, y luego comienzan una pelea sin armas, lo que deja a Gobrow impresionado con el coraje del caballero, pero aún así el hombre es derrotado con solo unos pocos golpes. Luego Gobrow usa su magia curativa sobre el caballero, y entonces Ogrokichi pide pelear también, y al ver esto, Gobrow deduce que su amigo se sintió motivado por el espíritu de lucha del caballero. Y después de la pelea, el caballero comenta con Gobrow que él viene de una zona que tiene muchos mestizos, y por eso, se lleva mucho mejor con los duendes que con esos nobles, y hablando de ellos, el caballero dice que no entiende por qué los nobles odian tanto a los mestizos, y por otro lado le parece increíble ese lugar, precisamente porque reúne a mestizos, monstruos y humanos. Y el caballero admira el hecho de que Gobrow haya unido todas estas razas tan fácilmente, y luego se levanta y dice que ya no luchará por los caballeros imperiales, porque en cambio, tiene la intención de luchar bajo las órdenes de Gobrow. Y al ver que, mirando sinceramente al caballero, Gobrow ya se siente presionado a cooperar con él, y luego, suelta el collar del cuello del caballero, y lo lleva con uno de los humanos para que lo entrene, y al día siguiente, descarta un grupo de humanos al padre elfo porque no están evolucionando tanto como los demás.
más. Y además, Gobrou pregunta más sobre la legendaria cura milagrosa que buscaban los humanos, y luego el elfo explica que esta cura es la misma poción que le dio a Gobrou antes. Luego de lo cual pregunta por qué su padre elfo le dio algo tan valioso, y el elfo le informa que su ley les prohíbe dar algo tan valioso. Esta poción es solo para humanos, y como Gobrou le salvó la vida, pensó que estaría bien compartir la poción con él. Y al tomar la poción de sangre secreta, Gobrou arroja una gota de su sangre en la boca de un humano herido, curándolo. Al instante, se pregunta sobre su poder, y deduce que ya está alcanzando niveles extremos. Y después de unos días del segundo enfrentamiento contra el ejército humano, Gobrou y sus tropas ya estaban esperando un tercer enfrentamiento, y luego dispara a uno de los soldados humanos a 300 metros de distancia, matándolo instantáneamente. En este caso, los hombres a su alrededor se desesperan ante este ataque inesperado y pronto terminan muertos también. En este Gobrou explica que usó la habilidad Tsempes, que produce un número ilimitado de lanzas a una distancia de 100 metros. Desde el punto de impacto, y después de 20 minutos desde el primer disparo de Gobrou, la batalla finalmente termina. En este sangriento, muestra satisfacción cuando ve todos esos cadáveres esparcidos por el suelo. Y al día siguiente, Gobrou va al reino de los elfos acompañado de algunos humanos, cuando notan que su presencia es causando cierta desconfianza en los elfos, pero Gobrou dice que pueden estar tranquilos, ya que el jefe del reino no es tan grosero como los lugareños. Y mientras se sientan con el jefe elfo, este comenta que el ejército humano está a punto de ceder, y todo esto gracias a las hazañas de Gobrou y sus tropas. Por lo tanto, el jefe cree que los elfos ya no tienen nada que ganar prolongando ese conflicto. Por lo tanto, su plan es enviar sus fuerzas más capaces a la próxima batalla por venir, y así poner fin a decisivo en esta guerra. En esto, Gobrou y el jefe analizan los detalles de su estrategia, y en el camino de regreso a la aldea, el caballero dice que debe cumplir con el deber de su reino, y le pide a Gobrou que envíe la medicina secreta de los elfos a su reino para que puedan tratar la enfermedad que aqueja a la princesa. Y al escuchar esto, Gobrou siente que dejarle el reino endeudado puede ser de gran ayuda en el futuro, ya que de esta manera podrá cuente con su ayuda ante cualquier posible emergencia. Y aunque esto es una buena idea, señala que tendrá problemas involucrando a los 5 grandes dioses de ese mundo, porque como él, sus bendiciones tienen un poder increíble, tienden a ser la raíz de la mayoría de los conflictos religiosos. Y en cuanto al Gobrou, posee una de las bendiciones de los dioses, cuyo dominio es el de la consumación y el origen. Por lo tanto, si alguien como si aparece con el medicamento, esto podría causar más problemas en el futuro. Pero después de pensar un poco, Gobrou le dice que será mejor que evalúe una forma de llevar la medicina a su reino, ya que cree que hay una manera de hacer que esto funcione. Y al día siguiente, parten para la batalla decisiva contra el ejército humano justo antes del amanecer, y al analizar el cuartel general enemigo, señaló que cuentan con alrededor de 2000 hombres, y además mantienen la seguridad de ubicación rigurosa incluso durante la madrugada. Y en cuanto al ejército de Gobrou, tienen un total de 650 guerreros incluyendo los 500 elfos que se les unieron. Y además, el clon Gobrou que estaba infiltrado en la base enemiga, descubrió que el ejército humano logró traer héroes a su lado, en este caso, la Orden Rugal, que cuenta con 8 guerreros heroicos. Y además, los 8 miembros del grupo de héroes tienen algún tipo de bendición de los dioses, lo que los convierte en un gran fuerza de combate, y aunque ya son muy fuertes individualmente, también son capaces de mejorar las habilidades de combate. Quien lucha junto a ellos, por lo tanto cuantos más aliados tenga, más peligrosos serán. En este punto, Gobrou está aún más emocionado de saber esto y se pregunta a qué sabrán estos guerreros y regresarán al presente. Gobrou prepara la primera fase de su plan, que consiste en utilizar esqueletos como aliados de batalla, y en cuanto a Ogrokichi, él, junto con los demás, se encargará de eliminar a los enemigos del perímetro. Y ya ido, se dirigirá al centro del ejército enemigo junto con los esqueletos, ante lo cual el ejército humano es sorprendido por él. Llegada repentina de los esqueletos, y en medio de la pelea comienza a amanecer, por lo que los humanos deducen que los esqueletos, los muertos vivientes se debilitarán debido a la luz del día. Sin embargo, Gobrou explica que ya ha solucionado esto, ya que cubrió los esqueletos con clones en forma de limo, y mientras, entonces, los humanos despiertan a un niño y le piden que participe en la guerra, porque con su fuerza de héroe tendrán la victoria garantizada. Y al escuchar esto, el niño deduce que podrían haber lograron ganar la guerra si lucharon hasta el final, arriesgando su vida. Sin embargo, uno de los hombres le explica que no son tan fuertes como él, por lo que el niño finalmente llega al lugar donde se encuentra. Hay conflicto y sientes que algo interesante está sucediendo ahí. Y en cuanto al Gobrou, destruye a todos los enemigos en su área y luego comienza a comerse la carne de todos, pero es interrumpido por uno de los héroes, quien les pide que luchen de inmediato. Y al analizar mejor al chico, Gobrou lo reconoce como Filippo, uno de los héroes que forma parte de la Orden Rugal, quien también es conocido como el héroe del hueso de insecto. En esto el niño se emociona al ver que el ogro lo conoce, pero se irrita cuando lo mencionado por su apodo de huesos de insectos. Después de todo odia ese nombre, a pesar de que es su título oficial. Dicho esto, Filippo activa la bendición de sus ojos compuestos, y al analizar toda la situación, el niño nota que se equivocó. El responsable de aniquilar a todos los soldados que envía, y esto a su vez está retrasando sus vacaciones, lo que enoja mucho al niño. En este sentido, señala que en la superficie, Filippo parece ser solo un mocoso que hace un berrinche, pero aún así el aura del niño es capaz de generar una presión absurda. Entonces el niño recuerda que Gobrou también recibió una bendición divina y pregunta que Dios le dio su poder. Sin embargo, Gobrou guarda silencio. Y luego Filippo cambia de tema y muestra uno de sus objetos, al cual llama Undero. En este mastica estos objetos
muertos y los escupe encima de los cadáveres, haciéndolos volver a la vida momentáneamente, y al ver que no arden con la luz del sol, Gobrow confirma que los soldados resucitados no son solo zombies, sino más bien una especie de arma biológica parásita. Ante esto Filipo comienza a alardear y dice que hay mucha diferencia entre él y un gran héroe común, y él a su vez se jacta. Dice que la diferencia entre Filippo y un gran héroe es que el niño es capaz de traer un número mucho mayor de aliados a tu lado. Y al escuchar su deducción, Filippo dice que tiene razón y explica que los grandes héroes son más poderosos individualmente. Sin embargo, se limitan a poder aumentar la fuerza de solo 10 personas y, por otro lado, Filippo no es tan fuerte como un gran héroe y ni siquiera es capaz de fortalecer a uno de sus aliados. Sin embargo, logra manipular y tener más de 100 cuerpos a su disposición. Dicho esto, el niño modifica los cuerpos de soldados humanos, convirtiéndolos en insectos no muertos. Entonces Gobrow comienza a destruirlos uno por uno, lo que deja a Filippo sorprendido, y entonces el chico decide tener más control directamente sobre sus conejillos de indias, pero al atacar a Gobrow, se cura rápidamente, y para evitar que siga sanando, el niño lo ataca con un 100 pies gigante y presenta al monstruo como Alteim, su conejillo de indias favorito, ya que es tan fuerte al punto de ser considerado un desastre natural. En esto, Filipe explica que normalmente envía a Alteim a misiones secretas en otros países, pero afortunadamente él estaba allí ese momento, y en cuanto a Gobrow, comienza a sentirse mal debido al contacto que tuvo con el veneno Alteim, y el niño nota que Gobrow es en realidad muy resistente. Después de todo, el veneno de su conejillo de indias es capaz de matar a cualquiera rápidamente mediante la parálisis de órganos, y luego todos a su alrededor notan que Gobrow comienza a desmayarse y Filippo felicita a Alteim por su buen trabajo, pero dice que ya puede irse porque ahora lo único que tiene que hacer es llevarse a Gobrow y diseccionarlo y así descubrir qué bendición recibió de dioses. Pero cuando volvió a mirar a Gobrow, Filippo solo se encuentra con un charco de sangre y luego aparece Gobrow detrás de él tratando de atacarlo, y luego el niño es sorprendido nuevamente por su enemigo y le pregunta cómo logró recuperarse. Estar en esa situación cercana a la muerte. En esto, Gobrow afirma que no le revelará sus secretos, pero solo el niño llega a la conclusión de que Gobrow usó un cadáver falso, y aunque fue una buena estrategia, Filippo se pregunta cómo Gobrow hizo esto sin él. Comprendió, y al darse cuenta que Alteim ya está muy lejos, Filippo decide usar su primera arma secreta, pero primero regresa a los argumentos y dice que está en el 7º lugar del país, y en medio de esta charla pierde la paciencia y comienza a atacar el chico, y luego usa su segunda arma secreta para contrarrestar los ataques del ogro, haciendo que unas garras emerjan de su pecho. En este, Gobrow nota que Filippo empieza a oler mejor y empieza a entusiasmarse por comérselo lo antes posible. Dicho esto, Gobrow finalmente logra darle algunos golpes al chico, y luego Filippo comenta que Gobrow tiene una fuerte, increíble, aunque no pasé por el despertar épico, y al escuchar esto se pregunta de qué está hablando el héroe, pero cómo pudo ignorarlo durante todo este periodo. Al mismo tiempo, Filippo decide no contarle sobre el despertar épico, y luego, Gobrow levanta su lanza y afirma que hará hablar al niño por la fuerza, en lo que toma la apariencia de un insecto. Además, luchar en igualdad de condiciones contra el chico. Y después de que Gobrow solara al héroe un poco, Filippo sugiere que detengan la pelea, pero Gobrow se niega a dejarlo escapar, pero el niño lo intenta de todos modos y comienza a correr hacia el bosque. Entonces el caparazón que dejó atrás comienza a moverse por sí solo y se interpone en la persecución del niño, pero él se promete a sí mismo que seguirá devorando a Filippo. Y después de eso, Dami finalmente lo encuentra, y entonces Gobrow decide comprobar cómo van las cosas del otro lado, porque mientras luchó contra el héroe, liberó a uno de sus clones en lo profundo del bosque, y en cuanto al clon, logra hablar con uno de los soldados humanos sin ser visto, y dice que puso la medicina en su armadura, que la princesa necesita ser curada, por lo que le aconseja al soldado que le lleve la medicina inmediatamente. En este, el clon explica que ahora los humanos ya no necesitarán seguir luchando y muriendo por nada, como ahora lo han hecho. Encontraron lo que buscaban, y después de eso, el clon se va, y el soldado les pide que envíen un mensajero al rey, para informarle que obtuvieron la medicina de los elfos. Y mientras tanto, Gobrow explica que si hubiera matado al futuro rey en ese último conflicto, el reino ciertamente invertir todos sus recursos en eliminar a los elfos, por lo que prefirió no actuar impulsivamente para evitar una guerra desenfrenada. Y con el fin del conflicto, Gobrow pide a sus aliados que rescaten a todos los heridos, y él a su vez reúne a todos a sus aliados que fueron asesinados, y los entierra incinerándolos y rezando una oración por sus almas. Y aunque cada uno actuaba de manera diferente, Gobrow relata no haber sentido nada, ya que no tenía motivos para llorar o arrepentirse de algo, pero todo esto le demostró que debe aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. Después de todo los amigos ya no podían hacer eso. Y al día siguiente, Gobrow se despierta con Hopfu encima de él, mirándolo mientras dormía. Gobrow recuerda que adquirieron mucha experiencia de alta calidad en la batalla del día anterior, lo que llevó a varias evoluciones entre ellos, y mientras tanto Hopfu continúa mirándolo. Y avanzando, Hopji comienza a sanar a los heridos en la base y termina evolucionando a un semiseñor, y con eso adquiere una habilidad muy interesante llamada Campo de Concha, en este caso, una habilidad única de un señor semisanto. Y las esferas que tiene esta habilidad son tan resistentes al punto que pueden soportar hasta 20 disparos de Gobrow, y mientras tanto Hopfu también lo está admirando desde lejos, y afirma que Hopji tiene un excelente contraste entre un chico simpático y lindo. En este Gobrow explica que la niña evolucionó hasta convertirse en un ghoul fanático de la comida podrida, y debido a eso, no ha comido nada en los últimos días además de los zombies que él produjo, y debido a que solo está comiendo eso,
la niña comienza a actuar exactamente como uno de ellos. Y mientras habla de todos los que la rodean, Go-Bro se pregunta qué pasa exactamente por su cabeza, pero luego decide dejar de pensar en eso. Y cuando nota los ojos extra del hombre mirándolo, le pide que los cierre, a lo que ella se disculpa y le dice que todavía no se ha acostumbrado a esta nueva habilidad de su evolución. Y al observarla mejor, notó que Hogme se volvió muy bueno en el combate directo luego de haberse transformado en un Dodoneki, que en este caso es una raza que se destaca en apoyar el combate a través de magia ilusoria. Y teniendo en cuenta sus habilidades de visualización remota e histeroscopia, Go-Bro cree que lo superará en términos de recopilación de información. Y en cuanto a los otros Hobgoblins inferiores, Go-Bro explica que 7 de ellos han evolucionado a ogros, por lo que van a Go-Bro y le afirman que entrenarán para volverse más fuertes y honrar el honor de aquellos que murieron en la última batalla. En ese momento, Go-Bro comenzó a encontrarlo extraño, porque los Hobgoblins tienden a ser criaturas muy egoístas, pero a diferencia de eso, todos allí muestran solidaridad con sus compañeros y usan la tristeza como combustible para seguir adelante. Y además, también ganaron 6 nuevos kobolds de infantería, por lo que Go-Bro pregunta por su líder, y luego el kobold que lidera la manada se presenta de inmediato, y al verlo, Go-Bro nota que su líder se ha transformado en un kobold guerrero, y él, a su vez, afirma que su evolución lo dejó con una apariencia más intrépida que antes, y además de la apariencia, también se le dio un nombre real, en este caso, Akikase no Suji. En esto recuerda la explicación del anciano respecto a los nombres verdaderos, los cuales en este caso solo se otorgan a individuos de cierto nivel. Sin embargo, si la persona en cuestión deja que el enemigo descubra su verdadero nombre, se volverá vulnerable a ciertos hechizos como maldiciones. En otras palabras, decirle a alguien tu verdadero nombre es prácticamente firmar una sentencia de muerte, por lo que el líder de los kobolds dice que está compartiendo su nombre con Go-Bro precisamente para demostrarle su lealtad, pero Go-Bro opta por llamarlo simplemente Akita, para evitar impedirles descubrir su verdadero nombre. Una vez hecho esto, se pregunta qué hará con los prisioneros, y luego Go-Bro decide liberarlos y dice que aquellos que no tengan a dónde ir pueden quedarse con la pandilla temporalmente. Sin embargo, uno de los prisioneros se indigna al escuchar esto, y dice que es superior a todos los Hobgoblins que hay, por lo que no acepta ser tratado como un simple miembro provisional, por lo que los Hobgoblins se irritan ante tales comentarios y pasan al ataque. En esto, señala que esos 3 prisioneros son de hecho más fuertes que los Hobgoblins, pero continúa confiando más en los Goblins. Después de todo, han estado entrenando allí desde que nacieron, y en cuanto a los 3, son solo un grupo de aleatorios, personas que aparecieron allí de repente. En esto les dice que se vayan si no les gustó su propuesta, y entonces el prisionero decide hacer una sugerencia, en este caso quiere retar al líder de su grupo de mercenarios a un duelo, y si gana, su grupo tomará el control del lugar. Y al notar toda la emoción del chico, Go-Bro dice que está dispuesto a hacer que toda su emoción valga la pena, y luego ordena a los 2 que lo ataquen juntos. En esto, el tipo afirma que está fanfarroneando mucho y dice que se arrepentirá por desafiar a un señor de las llamas y a un señor el viento al mismo tiempo. Y mientras tanto, el duende anciano va al lugar para ver la pelea, y nota que los 2 enemigos tienen armas orbes, por lo que les dice a las 2 chicas de al lado que presten atención a cómo funcionan estas armas. Al fin y al cabo ellas también podrían terminar usando a ellos. Y en cuanto a Go-Bro, explica que las armas orbes aumentan significativamente el poder de sus usuarios, además se reparan solas cuando son dañadas. Por lo tanto Go-Bro siente que tiene la aprobación para destruir su orgullo sin ninguna piedad. Al fin y al cabo ese no es el caso. Les afectará mucho. En este lo saca a ambos de la pelea de un solo golpe, pero luego es atacado por otro prisionero, quien pronto se siente dueño de todo el lugar cuando logra darle un puñetazo. Sin embargo, Go-Bro resurge inmediatamente y lo noquea de un solo golpe, y explica que dejó que el prisionero lo golpeara a propósito. Después de todo pensó que su golpe sigiloso era muy bueno. Y mientras tanto, el último prisionero se queda viajando en lugar de pelear, y le dice a Dami que se casarán después de que él tome el liderazgo de ese lugar, pero ella a su vez se niega a aceptarlo como su marido incluso si el chico se lo pide de rodillas. Y cuando lo ve coqueteando con Dami justo enfrente de él, Go-Bro se enoja y comienza a golpear al prisionero, pero luego le da un poco de su sangre para que se recupere. Y en cuanto a los demás prisioneros, deciden no ir al ataque como los demás. Al fin y al cabo Go-Bro fue muy amable al liberarlos de prisión, y además, también se sienten agradecidos de que Go-Bro haya sanado sus heridas. Y al verlos ser tan razonables y agradecidos, Go-Bro decide darles un trato especial a estos prisioneros. Y entonces el joven que fue golpeado por él finalmente se despierta y dice que la sangre de Go-Bro es la mejor que jamás haya probado. Sin embargo, Go-Bro corresponde a todo este beso con algunos golpes más, luego abandona el lugar, y al final terminan con 50 nuevos miembros provisionales. Y luego, pone Ogrokichi para entrenar a los prisioneros, y va hacia el herrero para presentarle algunos nuevos asistentes que trabajarán con él de ahora en adelante. Y luego uno de los herreros dice que la chica es buena con eso, pero aún necesita evolucionar en algunas cosas más, en lo cual ella abuchea y dice que no le gustan esos tipos. Y Go-Bro a su vez explica que la herrería de los enanos aparentemente era de primera, sin embargo no cumplieron con sus expectativas. Después de todo el grupo apenas puede producir una sola pieza de equipo de mitril. En este decide hacer algunos experimentos usando una habilidad que aprendió recientemente, llamada síntesis, y cuando la pone en práctica, Go-Bro tiene éxito en sus experimentos. Y luego, usa el caos de la muerte para intentar reproducir un monstruo, pero la legión que creó comienza a descontrolarse y comienza a atacarlo, y luego Go-Bro la destruye poco después. Y al final de todo, comienza a crear sus propias habilidades usando síntesis, combinando debilidad a la luz solar y debilidad al daño ligero, y con
eso crea daño ligero a la luz solar. Pero este experimento no funciona tan bien y Gobrow decide no repetir eso otra vez. En esto se queja de mucho agotamiento mental y decide posponer la prueba de habilidades sintetizadas para otro día, y al día siguiente empiezan a renovar la base y dan prioridad a mejorar el uso de las aguas termales, ya que el principal objetivo de Gobrow es ofrecer las aguas termales como un servicio a tus aliados elfos. Y al completar la renovación, invita al jefe de la aldea de los elfos a hacer publicidad de boca en boca, y después de eso, Gobrow utiliza los reclutas provisionales en sus pruebas de habilidades de síntesis. Y al caer la noche, los enanos herreros despiertan de su sueño para darle un regalo, en este caso un martillo de guerra, y, por la tarde, sale solo al bosque y luego recuerda suprimir su presencia para evitar que las otras razas se asusten y huyan. Luego, una dríada vuela hacia ellas, pidiéndoles que se diviertan en privado, y después de regresar a casa, las otras chicas lo notan con marcas de besos en el cuerpo y, obviamente, llevan pistolas. Y al día siguiente, Gobrow tiene la idea de hacer una plantación, ya que esto aumentará la independencia alimentaria de todos. En esto explica que durante el juego de la noche anterior, la dríada le dio una colección de semillas mágicas de frutas y verduras, y además de crecer más rápido de lo normal, también saben mucho mejor que las frutas y verduras que crecen de forma natural. Y al día siguiente, algunos de sus reclutas provisionales deciden regresar a su tierra natal, y además algunos de los prisioneros Nord también fueron liberados, pero son infectados por una especie de magia hipnótica lanzada por Dami que los transforma en sus espías privados, y de esta manera podrán recopilar información desde dentro del reino y el imperio. Y en cuanto al ejército humano, Gobrow nota que han comenzado a retirarse por completo, señalando así que la guerra terminó, por lo que el jefe de los elfos decide realizar un banquete y llama a Gobrow, quien a su vez se pregunta si realmente hizo lo correcto, cosa al llamarlo. En esto, el jefe afirma que las leyes de su reino en realidad no les permiten reunirse con personas de fuera del bosque, pero esto no se aplica a Gobrow y los demás, después de todo son amigos, y es por eso que son muy bienvenidos allí. Y hablando de las conexiones de los elfos con el mundo exterior, cuenta la historia de su hermano, quien rompió el código del pueblo para abandonar el bosque, y tu papel a partir de ese momento es mantener el bosque seguro y pacífico en caso de que regrese allí. Y ahora gracias a Gobrow, su objetivo pudo ser cumplido, por lo que puede esperar en paz el regreso de su hermano, y luego de eso, Gobrow regresa a la base, Terrae desentierra lo que queda de la piedra espiritual. Y hablando de este objeto, Gobrow explica que la piedra espiritual era originalmente el legado de Belt, el mago, y este objeto solo terminó en sus manos después de que él y su pandilla conocieron a Returner, el carbunco que protegía todo. Y como forma de agradecimiento hacia ellos, Gobrow decide comerse las piedras restantes, y después de eso, realiza un trabajo más pesado y mezcla las pilas de esqueletos negros que él mismo creó junto con su material clonado como medida de la luz solar. Y con eso crea un 100 pies esqueleto gigante, y decide usarlo como vehículo. Entonces decide probar el equipo llevando a las chicas humanas a una ciudad humana. Después de todo había prometido que las dejaría de regreso en sus hogares en algún momento, pero les da la posibilidad de elegir esto en medio del viaje. Y al día siguiente de terminar toda la renovación de la base, todos los demás prisioneros que esperaban para salir finalmente pudieron salir del lugar, y mientras tanto, una de las chicas humanas se pregunta si realmente tiene que regresar a su casa, a lo que su entrenador dice que no tiene la respuesta a esa pregunta, sin embargo señala que el jefe no tiene tanta prisa por deshacerse de ella. Y al día siguiente, los humanos deciden recolectar algunas cosas en el bosque para venderlas en la ciudad, y después de unos días más, uno de los prisioneros le explica al Gobrow que tendrá problemas al ir a una ciudad humana. Después de todo, el reino y el imperio todavía no hacen tratos muy bien con los semihumanos. Allí, otro preso sugiere ir a la ciudad como su representante, pero a la mañana del día siguiente, Gobrow decide ir solo a la ciudad y divide a sus compañeros en grupos. Una vez hecho esto, Gobrow les pide a todos que recopilen información sobre el mundo exterior y que tengan cuidado de no morir en el proceso. Y cuando finalmente llega la mañana de su partida, Gobrow le pide a Ogrokichi que no actúe demasiado apresuradamente, y después de avisar a todos, continúan su viaje, y antes de abandonar su base, Gobrow se despide de ese lugar que es tan especial para él, y dice que es hora de que salga al mundo a devorar a personas aún más poderosas. Y luego Gobrow continúa hacia la ciudad guarnición de Trien. Y 6 días después de salir del bosque Kudel, Gobrow y su pandilla llegan a Trien, la ciudad guarnición, y luego confirman que la cantidad de semihumanos en la zona residencial del reino era un 25% más de lo normal. Como resultado, todos comienzan a sospechar del ogro. Sin embargo, las hermanas comerciantes les explican toda la situación y con eso finalmente logran llegar a una posada. Y luego, les dice a las chicas que tendrán un tiempo para decidir si regresarán con él o si se quedarán allí en la ciudad. Y después de jugar de verdad con ellos, el humano pelirrojo lo lleva al edificio del gremio, y los demás humanos decidieron aprovechar para vender los productos y materias primas que habían recolectado antes de partir hacia la ciudad. Y cuando llegan a la recepción, una señora los asiste y les señala que esta es la primera vez que utilizan los servicios del gremio, por lo que primero deberán registrarse como aventureros, y luego de eso deciden ir de compras. Sin embargo, Gobrow elige tomar la forma humana que tuvo en su vida pasada, para evitar que la gente descubra que es un ogro, y mientras camina por la ciudad, escucha los rumores de humanos sobre un ogro tatuado que está cerca, y poco a poco descubre que los ogros tienen fama de ser muy salvajes, por lo que no podrá dar publicidad al grupo de mercenarios durante un tiempo. Y luego de caminar nuevamente por la ciudad, pasa por un callejón donde deambulan 6 ladrones, y al verlo deciden atacarlo, pero rápidamente remata a los 6 ladrones, y nota que todos llevaban un anillo, con el mismo diseño. Y entonces, Gobrow deduce que
podrían pertenecer a una gran organización y de repente escucha a un niño discutiendo con un grupo de bandidos porque aceptaron la recompensa de un rescate y se negaron a liberar a su víctima como habían acordado. Y uno de los bandidos explica que la cantidad pagada por el niño no les alcanza para liberar a la víctima, por lo que le piden al joven que les pague 3 veces el monto inicial para poder empezar a hablar. Y mientras tanto, Gobrow observa desde lejos la acción de los bandidos y nota que tienen el mismo anillo que llevaban los ladrones. Y de repente, el joven decide acosar a los chicos diciéndoles que lo llevarán con la princesa a la fuerza. Sin embargo, logran inmovilizarlo fácilmente y dicen que se pondrán en contacto pronto con la gente del reino, pero primero tienen la intención de matarlo. Sin embargo, Gobrow aparece justo a tiempo para salvar al niño y opta por dejar a los chicos con vida, ya que colocará sus clones sobre los bandidos y de esta manera podrá descubrir dónde está su escondite. Sin embargo, el joven hombre no lo comprende y confunde la estrategia del Gobrow con la misericordia, y cuando notó que el niño era visiblemente testarudo, lo regañó, diciendo que solo los dejó escapar por una razón. Dicho esto, le entrega al niño su tarjeta para que puedan hablar, y luego se revela como el ogro tatuado del que tanto habla la gente. Ante esto, el niño se sorprende y pregunta quién es realmente, pero Gobrow dice que es solo un simple mercenario. Y al caer la noche, el joven lo encuentra nuevamente y le explica que la princesa se encuentra en la ciudad a escondidas y por eso aprovechó para escapar de su escolta, lo que derivó en su secuestro. En este, Gobrow afirma que no tendrá ningún problema con respecto a este tema, al fin y al cabo él sabe muy bien dónde encontrarlos, y luego describe el escondite de los bandidos como una casa vacía y muy discreta, ya que estaba en las afueras de la ciudad. Y a través de su investigación, Gobrow descubrió que esta residencia solía ser la casa de vacaciones de algún noble. Ante todo este contexto, se dirigen hacia el escondite y rescatan a la princesa, ante lo cual Gobrow encuentra en el lugar unos documentos que indican que el secuestro ya estaba planeado. Y después de quemar la casa, le pide al el chico no dice qué pasó exactamente allí, en este caso debe informar a los demás que fue la propia princesa quien planeó su secuestro. Y al escuchar esto, el niño no está de acuerdo con su idea, pues cree que al menos debería decirle al rey la verdad, porque si sabe lo que pasó, les ayudará a evitar que vuelva a ocurrir otro secuestro de este tipo. En esto, el niño es sorprendido por uno de los amigos de Gobrow, quien usa el hipnotismo de Genki para hacerlo obedecer las órdenes de Gobrow. Una vez hecho esto, el niño se desmaya y abandonan el lugar antes de que el joven despierte nuevamente. Y al día siguiente, Gobrow recibe una llamada de Seiji, y este le informa que uno de sus locutores le trajo una noticia importante. En este caso, acaban de nacer unos duendes y hobgoblins. Y al escuchar esto, Gobrow se alegra al ver que la próxima generación ya está naciendo, pero vuelve a pensar en las chicas humanas y su respuesta sobre dónde se quedarán. Y luego, va hacia ellos para escuchar la respuesta, y ellos le revelan que tienen la intención de regresar a casa con él. Y luego de eso, conoce a la princesa, quien a su vez le agradece por salvarla el día anterior, y al ver a esa chica al azar, el humano pelirrojo le pregunta quién es. En esto, la princesa se presenta como Rubilla, la hija de la primera reina consorte del reino Sternberg, y en cuanto al joven a su lado, se disculpa por eso, pero dice que Rubilla pidió agradecerle en persona. Y al ver esto, Gobrow afirma que en realidad el niño tiene un trabajo muy complicado, y la princesa decide ir directo al grano de la conversación, y dice que se enteró que él está a cargo de un grupo de mercenarios, y por tal motivo, decidió asignarle personalmente una tarea. En este caso, debe escoltarla hasta la capital real Oswald, en lo cual, Gobrow nota algo extraño en su tono de voz, pues la chica le habla como si no le temía, y además parece ser mucho mayor de lo que realmente es. Aparte de eso, la chica también tiene un poder de persuasión muy fuerte, pero él se niega a aceptar su tarea, ya que Rubilla ya tiene sus propios guardias, y ella, a su vez, se niega a aceptar un no por respuesta, y dice que sus guardias no son tan amables como él, pero Gobrow explica que él ya tiene sus propios problemas que resolver, pero al final termina burlándolo, y el sirviente de la princesa dice que preparará su pago, el cual será con una placa de oro, y al escuchar esto las chicas se vuelven locas. Al fin y al cabo una placa de oro es oro, equivalente a 1.000.000 de monedas de oro, por lo que le sugieren aceptar este servicio, y Gobrow a su vez, dice que tiene cierto interés en la capital real, y por eso decide posponer su regreso a casa, y acepta el trabajo que le ofrece la princesa Rubilla. Y después de reunirse en la puerta de la ciudad, Gobrow se pregunta acerca de sus otros guardias, y Rubilla dice que los dejó atrás, tal como lo planeó, y al escuchar esto, Gobrow se queja con su sirviente, quien a su vez dice nuevamente que no puede ir en contra de los deseos de la princesa. De esto, deduce que los guardias están en pánico en estos momentos, buscando a Rubilla por todas partes, por lo que si lo atrapan con ella, Gobrow seguramente será considerado un secuestrador. En esto, Dami le pregunta qué piensa hacer, y Gobrow simplemente decide seguir lo que quiere la princesa, porque en cualquier caso, no será culpa suya, y además, no puede romper un contrato después de aceptar el trabajo. Y en el camino, Rubilla comienza a hacerle varias preguntas a Gobrow, sobre su vehículo y sobre los animales que encuentra en el camino. Y cuando se topan con búfalos, Gobrow decide cazarlos, y utiliza uno de los animales para tirar del carruaje, ya que así el esqueleto del 100 pies llamará menos la atención allá donde vaya. Y avanzando, se topan con una forma superior del conejo cornudo, en este caso, el conejo espada, en el cual la chica pelirroja lo captura usando su espada para comenzar a entrenar para convertirse en un soldado negro. Y en cuanto a la princesa, ella se pone en peligro al intentar interactuar con los monstruos salvajes de la zona, por lo que actúa como niñera y la salva de esa y varias situaciones más. Y continuando su viaje, encuentran un nido de serpientes tortuga, el cual contiene 88 de ellas, por lo que pide ayuda de todos para capturar las serpientes tortuga.
tortuga. Y después de eso, la princesa pide ayudar a sus hermanas en la cocina para arreglar todo el desorden que ha estado haciendo durante todo el viaje, y luego, Go-Bro les sirve a todos su nuevo plato, serpiente asada con salsa de soja. Una vez hecho esto, continúan su viaje, y en el camino, Go-Bro nota que a pesar de que la princesa sabe lo peligroso que es ese vehículo y los monstruos que lo rodean, sigue dejándose llevar por su curiosidad, sin temor alguno a las consecuencias. Y en cuanto al chico que la sirve, Go-Bro descubre que es un legítimo caballero del reino, y por ello, decide hacer participar al chico en su entrenamiento matutino. Y entonces, la princesa pide unirse a ellos. Sin embargo, el joven intenta detenerla, diciéndole que no es una broma, pero como la princesa siempre consigue lo que quiere, terminan cediendo a sus deseos. Y durante el entrenamiento, Go-Bro nota que el chico confía mucho en su nivel y habilidades, por lo que le enseña que lo importante es tener fuerza, ya que solo en ella deben confiar. Y mientras tanto, la princesa se queda cerca practicando esgrima, y cuando termina el entrenamiento, regresan al carruaje, y en el camino discuten la ruta que deben seguir al día siguiente. Y entonces, el niño dice que el camino ideal es el que pasa por el río, pero al escuchar esto, uno de los humanos recuerda que este camino es el nido de las águilas del camino, que en este caso son las criaturas más fuertes de esa montaña, pues además de ser rápidas, también liberan toxinas de sus talones, las cuales tienen efectos paralizantes. Y además, la clase líder, conocida como el águila de Jade, tiene el poder de una bendición, por lo que si se encuentran con este ser en el camino, estarán en problemas. Pero al escuchar todo esto, Go-Bro simplemente ignora la peligrosidad de estas criaturas y decide salir a cazar contra el águila montañesa. Y después de cazar algunas águilas normales, Go-Bro tiene un mal presentimiento, y entonces el águila de Jade aparece justo frente a él. En esto, la pelea dura una hora, y luego, todos en el carruaje comienzan a preocuparse, pero Dami asegura que Go-Bro está bien. Después de todo, pasó una noche entera peleando contra un oso rojo y salió con vida. Y Neki le recuerda que el águila de Jade es mucho más fuerte que el oso rojo. Y mientras discuten, un silencio se apodera del lugar, y al ver lo que sucede, se topan con un Go-Bro sin brazo, y enseguida se preocupan. En esto, Go-Bro regenera su brazo comiéndolo y luego afirma que comenzará a tomar esa pelea más en serio. Y luego, atrapa el cuerpo del águila entre sus cables y lo hace más pesado, haciendo que el águila ya no pueda usar sus alas para volar. Una vez hecho esto, la golpea de lleno, y luego recupera la piedra del alma que estaba al lado del águila de Jade, que en este caso es un objeto muy raro que se utiliza para crear poderosos objetos mágicos. Y después de eso, come la carne del águila de Jade, y así adquiere algunas habilidades más. En este, la princesa pregunta por qué devora a las criaturas que mata, y al escuchar esta pregunta que lo acompaña desde su vida pasada, Go-Bro afirma que solo come aquellas que él mismo mata. En este, recuerda que sus compañeros de trabajo también encontraban muy extraña esta característica suya, y en cuanto a la princesa, ella lo escucha y decide quedarse callada para pensar más en ello. Y al día siguiente, alrededor del mediodía, Row llega a Mesen Village, y al igual que antes, los habitantes de ese lugar se vuelven aprensivos al ver un ogro cerca, y comienzan a rodearlo, como una forma de protegerse de la amenaza. Y ante tanta hostilidad, Row se siente cansada, por lo que la princesa activa el brillo de su escudo pidiendo a todos que abran paso, y al ver que ese escudo pertenece a la familia Sternberg, inmediatamente la obedece. En esto, Row se sorprende por la autoridad que impone la princesa Marimacho, pues solo había visto algo así funcionar en películas. Y una vez resuelto este problema, son alojados en la casa del líder de la aldea y disfrutan de acceso restringido a las aguas termales. Y mientras las niñas ya se divierten en el agua, la princesa aparece después, y les deja claro que aún está creciendo, por lo que verán allí es solo un adelanto de lo que será. Y después de bañarse, se reúnen con los aldeanos para tomar algo, y al final deciden hacer una gran fiesta, bailar y divertirse por el resto de la noche. Sin embargo, en cierto momento, uno de los borrachos pone su mano sobre Dami, haciendo que ella rompa todo con su enojo, y como forma de disculparse por eso, Row propone que hagan una competencia de bebida contra él, y quien lo derrote, ganará un premio de 4 placas de plata. Y al escuchar esto, todos se ponen más felices, y así, Row logra quitar algo del ambiente tenso del aire, y además salva sus 4 platos de plata, ya que ninguno de los hombres pudo vencerlo. Y en la mañana del día siguiente, deja Mesen Village y se dirige hacia las montañas Cluster como estaba planeado. Y en el camino, Go-Bro nota que el viaje se desarrolla sin muchas interferencias externas, y tomando esto en consideración, Row les dice a las chicas que a este paso llegarán al pie de las montañas en la mañana del día siguiente. Y cuando ve a las hermanas con una expresión extraña en sus rostros, les pregunta si pasa algo y le explican que todavía están cansadas del día anterior, ya que tuvieron que cocinar para todo el pueblo. Y entonces, Row está dispuesto a encargarse de la cena, y les pide a los dos que aprovechen ese día para descansar. En este, el viaje continúa con normalidad, hasta que de la nada, las chicas notan que las hermanas en realidad estaban embarazadas de Row. Y luego llama a Gobji y le pregunta si deben regresar a la aldea que acaban de dejar, pero el anciano afirma que no tendrá tiempo para que lo hagan. Después de todo, los niños ogros comen todos los nutrientes de su madre y nacen de inmediato, seguido. Y como las madres actuales son humanas, Gobji explica que no se resistirán, pues en cuanto los bebés se queden sin sus nutrientes naturales, comenzarán a devorarlos a ambos por dentro. En esto, Row está convencido de que no habrá tiempo hasta que regresen al pueblo, por lo que decide buscar algún lugar para que puedan dar a luz al bebé de manera segura. Y debido a todo este lío, terminó sin tener tiempo para cuidar a la princesa. Sin embargo, ella entendió la situación por la que estaban pasando y optó por colaborar con todos. Y en cuanto a las hermanas, notan una mirada preocupada en Row, por lo que lo tranquilizan diciéndole que estarán bien. Y después de un tiempo
tiempo más, la alquimista va a ver cómo están, y cuando nota que las hermanas están tan delgadas, comienza a preocuparse. Después de todo, sus pociones de salud y hematínicos no podrán mantenerlas alimentadas, por lo que deben buscar algo con alto valor nutricional para servirles. Ante esto, Row le arranca el brazo y se lo da, y dice que su carne es lo más nutritivo que tienen por ahora, y además, afirma que no tendrán tiempo de cocinar la carne, por lo que tendrán que comerse el brazo crudo. Y luego, las hermanas se niegan a comer su carne, porque no quieren hacerlo pasar por todo este dolor. Entonces Dami les dice a las chicas que hagan lo que dijo Row. Después de todo, él es capaz de recuperar sus extremidades cuando quiera, y cuando ve que las niñas seguirán pataleando, Row le arranca la carne del brazo y se la sirve en la boca, besándolas y dejando claro que no puede perderlas ni a ellas ni a los niños. En esta continúan su viaje hasta llegar a una cueva, y entonces, Row decide detenerse allí para dar a luz, y al ver unos osos de 4 brazos viviendo allí, ordena a los 3 señores que acaben con ellos. Después de todo, necesitaban correr con las hermanas. Una vez hecho esto, Row utiliza su manipulación atmosférica y sus clones para crear camas para sus hermanas, ya que en ese momento sus barrigas son aún más grandes que antes, por lo que alivia el dolor de sus hermanas con anestésicos y un poco de magia curativa. Y después de hacer esto por un tiempo, la hermana mayor da a luz al primer hijo. Entonces Row se comunica con Seiji y le dice que debe prestar mucha atención al procedimiento a seguir, ya que el niño necesitará recordar esto más tarde, y luego, Row crea un bisturí con su materialización de equipos de alto nivel, y al finalizar el nacimiento recibe como sus hijos a una niña y un niño. Se sorprende de lo impactado que está por esa situación, sin embargo, al mismo tiempo se siente feliz de haber logrado salvar a sus hijos, y de repente recibe una llamada telepática del anciano, y le explica que los hijos de Gobrow pueden ser de la especie ogro mestizo, por lo tanto serán diferentes a todos los demás, ya que crecerán con la fuerza de ambos semihumanos, y semihumanos, humanos, y debido a esto, las especies de sangre mestiza son tratadas como monstruos que traen calamidades, pero aún así, Gobrow elige no abandonar a los niños, porque si las personas a su alrededor los van a odiar y tratar como monstruos, él estará allí para compensarlo dándoles mucho amor, y cuando miró más de cerca a sus hijos, Gobrow notó que nacían con orbes, que generalmente son las firmas de los señores, y luego, Gobrow dedujo que esto se debía a los orbes y bolas de dragón que había estado comiendo, y en cuanto al nombre del bebé, decidió llamar a su hija Auro, y su hijo se llamó Auro Argen, y Gobrow explica que los nombres se los dieron en base al color de los orbes de cada uno de ellos, y aunque no se considera tan creativo, Gobrow cree que hizo bien en elegir los nombres por su cuenta. Después de todo, el viejo probablemente elegiría nombres mucho peores. En esto, acude a sus hermanas y les promete que seguirá cuidando de ellas y de los niños, ya que ahora son la parte más importante de su familia. Y al día siguiente, Gobrow sale nuevamente en busca de una poderosa y desconocida presa, hasta que de repente se topa con una criatura muy llamativa que parecía salida de una obra de arte. Y como no sabía exactamente qué era, Gobrow decidió simplemente llamarlo Ciervo Blanco, y por su apariencia, deduce que el monstruo está en la clase jefe. Por lo tanto, Gobrow cree que sus posibilidades de vencerlo son escasas, 30%, incluso si usa todas sus habilidades. En esto, Gobrow siente lo que no había sentido en mucho tiempo, en este caso, la sensación de que podría terminar muriendo en el duelo, y esto lo hace aún más emocionado y decidido a acabar con el monstruo. En esto se enfrenta al venado, y el ciervo le devuelve la mirada, pero en lugar de atacarlo, el monstruo simplemente huye de la escena, y al ver que los cuernos del animal quedaron atrás, Gobrow decide llevárselos, pero antes de comer se acuerda de los niños, y termina guardándoles la carne. En este, continúa su viaje tragando algunos limos blancos, para engañar un poco a su estómago, hasta que de repente, se encuentra con un grupo de humanos y hombres bestia que luchan contra los fomorianos, y al analizar la pelea, nota que el grupo de humanos y hombres bestia en realidad saben lo que están haciendo. Después de todo, forman la fuerza de combate más poderosa que jamás haya encontrado en ese mundo, pero aún así, notó que el líder de los fomorianos se mantiene muy tranquilo, y entonces, el líder asesta su golpe final al grupo, el cual termina cayendo al suelo, ya sin fuerzas. Sin embargo, Gobrow afirma que resistieron muy bien el combate. Después de todo, lograron la hazaña de acabar con 4 de los fomorianos. En esto, el líder se da cuenta de que los humanos y los hombres bestia todavía están vivos y decide acabar con todos ellos en su próximo ataque mágico. Sin embargo, Gobrow interviene en el ataque del líder, usando su hechizo de finalización de 4º nivel para hacer que los ataques desaparezcan, volverse contra él, y después de encontrarse cara a cara con el cadáver del monstruo, Gobrow se da cuenta de que no cabe en su caja de objetos, y luego comienza a reflexionar y se pregunta si esos humanos serían capaces de vencer al líder si él no lo hubiera hecho. No interviene, y aunque no tiene forma de saberlo, Gobrow siente que el líder de los humanos sería capaz de derrotar al líder de los fomorianos, por lo que felicita al joven guerrero del grupo humano, y elogia el buen desempeño de todos en el duelo. Dicho esto, pide quedarse con el cadáver del líder fomoriano y, a cambio, Gobrow se hará cargo de las heridas del líder del grupo humano y de todos sus amigos. Y luego de cerrar la negociación, Gobrow se va, y en cuanto a los humanos, se quedan atrás comentando sobre él, y notan que realmente Gobrow es un ser muy singular. Sin embargo, el líder informa que Gobrow probablemente aún no ha logrado un despertar épico, por lo que la chica de al lado se pregunta sobre la salud y las heridas del líder, y él rápidamente la tranquiliza, diciéndole que está bien. Sin embargo, su capacidad de premonición de la muerte había demostrado. Le dijo que las cosas allí podrían haber sido mucho peores. Después de todo, si hubieran luchado contra el ogro, ahora todos estarían muertos. Y en cuanto al Gobrow, finalmente llega a la cueva donde están todos, y se da cuenta de que sus hijos incluso pueden caminar.
cazar. En esto aprovecha y los alimenta con los cuernos del ciervo blanco que había cazado, y cuando comen la carne, ambos obtienen un enorme aumento de fuerza, dejando a Gobrow con anticipación para ver cómo serán cuando crezcan. Arriba, y al comer el mismo cuerno, Gobrow recibe dos nuevas habilidades, pero no puede identificarlas, y en cuanto a la humana de al lado, recibe una ocupación llamada devoradora de bestias sagradas. En esto, Gobrow señala que cometió un gran error. Después de todo, ese ciervo blanco no era el tipo de monstruo con el que podía jugar, ya que todavía no tiene suficiente nivel para eso, y cuando cae la noche, recibe una propuesta de evolución que lo avanzará al puesto de señor apóstol, especie extinta. En esto, Gobrow acepta la evolución, y así recibe algunas habilidades nuevas y su verdadero nombre, Yaten Doji. Pero de repente, Gobrow se enfrenta a un error, pues aún no ha cumplido con los requisitos para desbloquear dos de las habilidades especiales. Sin embargo, podrá desbloquearlas poco a poco, a medida que cumpla con los requisitos. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.